Harry Potter la carga del espía 221, 240 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221 ¿Te quedaste dormido, por casualidad? Quizás por eso penetré en tu mente con absurda facilidad. Lo sé, lo sé. ¿No has estado practicando? Harry se preguntó si Snape lo formulaba como una pregunta en lugar de una simple declaración por pura amabilidad. Era bastante obvio, pensó, que no lo había hecho. Sí, pero no lo he estado haciendo lo suficientemente bien y ahora había un claro tono de desprecio en su voz. ¿Y qué es más importante que esto? Preguntó. Finalmente se sintió lo suficientemente cuerdo y humano como para responder adecuadamente. No es importante, la verdad. Es que he tenido muchas cosas en la cabeza. Comparte. Harry había estado de un humor inusualmente sombrío todo el día. Había empezado con una pelea entre Ron y Hermione por la pedo, Ron seguía negándose a pronunciarla bien. Otra entre Ron y Hermione por Hagrid, Hermione estaba absolutamente convencida de que Umbridge despediría a Hagrid, Ron no tanto. Y una tercera, de nuevo, entre Ron y Hermione por, estuviste muy bien en la clase de pociones hoy, se quejó. Snape arqueó una ceja. ¿Eso te impidió practicar la claridad mental toda la semana pasada? No, ¿cuántas veces durante la última semana has tenido sueños con el pasillo? Se sonrojó. Responder con la verdad, casi todas las noches, parecía una invitación a que lo hechizaran. Unas cuantas veces. Entonces, aproximadamente con la misma frecuencia que antes de nuestras lecciones. Harry pasó sus dedos frenéticamente por su cabello a modo de respuesta. De nuevo. Hoy no puedo, ¿de acuerdo? Exclamó, levantando la vista por fin. Snape parecía irritado. A Harry no le importó mucho. Él mismo estaba irritado. No puedo despejar la mente ahora mismo. Para su gran alivio, Snape bajó la varita tras solo una docena de segundos de intensa mirada. Entiendo. Gracias. ¿Qué tienes en mente ahora mismo? Él gimió. ¿Se trata de aclarar tu mente y practicar oclumancia, o de hablar sobre por qué no puedes hacerlo? No hay ninguna razón en particular, simplemente a veces tienes días malos. ¿Y a qué se debió exactamente lo malo de este día? Ante el silencio continuo de Harry, resopló molesto. Por tu comentario anterior, creo que puedo adivinar una razón. Me he estado esforzando mucho en la clase de pociones, dijo, sin importarle sonar quejoso. No lo niego. Sigues insultándome. Metí la pata una vez, no fue tan grave, y no pudiste olvidarlo. Eso es muy desafortunado. Es más que lamentable, es indignante, eso es lo que es. Snape bajó la cabeza. La falta de respuesta verbal lo animó. Y Hagrid ha vuelto. Gracias por no decirme dónde estaba, por cierto. Solo me preocupaba por él a diario, y nos dijo dónde había estado, así que ocultármelo fue bastante inútil. El destello en sus ojos le recordó a Harry, tardíamente, que probablemente no debería haberle contado esto a Severus. Y Umbridge odia a los mestizos, así que va a estar tras él. Y tengo un montón de tarea. Y no puedo dormir tranquilo sin soñar con pasillos imaginarios cuyo significado no me explicas. Snape tampoco reaccionó visiblemente. Harry casi lo fulminó con la mirada. ¿Eso es todo? Todavía me estás insultando en la clase de pociones. Me alegra mucho que hayas mejorado en la clase de pociones. Harry sintió que el corazón le daba un vuelco y se reprendió de inmediato por ello. Lo diré más a menudo si te sirve para tranquilizarte. No soy un niño que necesite consuelo, ¿cómo más puedo llamarte? Dijo con cierta frialdad. Te he dicho una y otra vez que no es más que una treta. Que un grupo de niños ignorantes se rían disimuladamente no debería desanimarte. Los estoy engañando, tú ríes el último. ¿Te imaginas su reacción cuando se enteren de la verdad sobre mí, su amado jefe de casa? Draco Malfoy cree que soy completamente leal a su padre. Menudo chiste. Mira, Severus, un poco desesperado, tú podrías ser capaz de activar cualquier interruptor que tengas en la cabeza, mortífago, miembro de la orden, sirviente leal, espía, no sé cómo lo haces, pero no puedo seguir viéndote ahí y luego verte aquí y pretender que nada de eso pasó. Por un instante, el único sonido fue el tic-tac del reloj, llenando el silencio. Lo encontró inexplicablemente irritante. Supongo que esperaba que después de 5 años te hubieras vuelto inmune a ello, dijo finalmente. Bueno, pues no lo he hecho, respondió con fiereza. Apretó la mandíbula. No veo otra opción, dijo lentamente.
Aunque, con algún truco maravilloso, pudiéramos acabar con el odio manifiesto antes del regreso del Señor Oscuro, es demasiado peligroso intentarlo ahora. La alarma se impuso a la irritación latente. No quiero que pares. Solo decía que fue difícil para mí porque me lo pediste. Ya veo, Harry, pero no sé cómo hacerlo menos difícil sin detenerme. Suspiró. Harry se tragó la culpa. ¿Hay algo más? No precisamente. ¿Te ha ayudado de alguna manera a desahogarte? No parecía muy esperanzado. Un poquito. Oye, ¿qué tal una poción calmante? A menos que lo consumas todo el tiempo, no veo cómo te ayudará a cerrar tu mente al Señor Oscuro. Se levantó de repente y caminó hacia Harry, colocándose detrás de él. A veces, el método Muggle es mejor. Sintió un par de manos sobre su hombro, firmes y apretadas. ¿Me estás masajeando? Te calmará. Bueno, dijo, nervioso, a menos que, eso se sintió bien, a menos que me masajees para siempre, no veo cómo ayudará a mi mente a... ¡Ay! Silencio, murmuró Severus. Harry se quedó en silencio. ¿Qué te tranquiliza? Apenas necesitó pensar para eso. Quidditch. Pausa. ¿Estás bromeando, Potter? Él sonrió, un poco aturdido. No. Un resoplido desdeñoso, un murmullo de ridículo y luego silencio. Cerró los ojos, por voluntad propia, y sintió que se le caía la cabeza. Un ligero golpe en la nuca desnuda le hizo parpadear y mirar hacia arriba. Prepárate. Oh, no, Severus, y gimió. Legeremancia. ¿Quería hablar conmigo, profesor Snape? Señorita Granger. Primero, mis felicitaciones por haber fundado con éxito un club que rompe la mitad de las reglas de esta escuela. Oh, mis más cordiales saludos, señorita Granger. Y gracias, profesor. En el futuro, si alguna vez tienes una idea poco convencional, por favor, considera consultarla primero con un adulto, por tu propia seguridad y la de mi hijo. Lo entiendo, señor, pero no creo que la profesora McGonagall esté muy contenta con la mayoría de mis ideas. Entonces tal vez no deberías acudir a la subdirectora. ¿Quieres que vaya a ti? Creo que eso es obvio. ¿Realmente te preocupas por Harry, no? Eso también parece bastante obvio. ¿Debería reevaluar mi alta opinión de su inteligencia, señorita Granger? Gracias, profesor. Debería saber que Harry también se preocupa mucho por usted. Creo que nuestro asunto aquí ha concluido. Gemido. Tal vez debería conjurar una alfombra. No puedo saber si estás bromeando. Harry, ¿de verdad crees que no me importan tus rodillas? Harry se levantó por fin. Ron Weasley es pésimo en Quidditch, anunció. Snape bajó la varita. Con una sonrisa apenas burlona, dijo. ¿Esta es tu forma indirecta de decirme que mi equipo ganará el partido? ¿Sabes? Realmente quiero saber. ¿De qué lado estás realmente? ¿Qué colores uso? Negro sobre negro, técnicamente. Puso los ojos en blanco. Soy un Slytherin, Harry. Y te aseguras de que todo Hogwarts sepa que eres la persona más partidista del planeta, pero ¿realmente lo eres? ¿Deseas saber la verdad? Sí, dijo poniendo en ello toda su pasión. No me podría importar menos. Se marchitó un poco. Deseo que seas feliz. Si ganar el maldito partido te da alguna alegría, estoy totalmente a favor. Como para ilustrar su punto, apuntó con su varita al suelo, y una alfombra morada y aterciopelada apareció bajo Harry. Impulsivamente, se quitó los zapatos y los calcetines para poder hundir los pies en ella. Aún le costaba hacer su clase de transformaciones. ¿Cuánta habilidad se necesitaba para hacer una alfombra entera? Perfectamente suave, además. Tu actuación parece bastante peor de lo habitual, dijo Snape, mientras Harry movía los dedos de los pies. ¿Podría ser el partido una de las razones? Dudó sobre su respuesta. Cierto, estaba preocupado por el encuentro, por varias razones, pero decirle eso a Snape le parecía una tontería, considerando que controlar sus emociones era la condición básica para dominar la occlumancia. Estoy bien. Snape no parecía convencido, pero en lugar de responder, levantó su varita. ¿Listo? ¿Cuándo estuvo? Sí. Snape estaba sentado en el sofá de la casa de los Dursley y caminaba apresuradamente por un pasillo sin ventanas con el señor Weasley, cada vez más cerca de la puerta negra del fondo, pero el señor Weasley lo condujo hacia la izquierda, bajando una escalera de piedra y lo sé. Lo sé. Su grito fue de triunfo, y se dio cuenta de que aún estaba de pie. Aunque le dolía la cicatriz, apenas la notó. ¿Qué pasó? Ese pasillo, sé lo que es, acabo de darme cuenta.
¿Te diste cuenta de que es real? No lo creía, pero lo he visto en el ministerio. Es el departamento de misterios. Seguro de ello, ni siquiera se molestó en formularlo como una pregunta. Snape se dio cuenta, parecía bastante incómodo. Ya veo, dijo, con la mayor frialdad posible. Harry no iba a seguirle el juego. Snape sabía algo. Él, Harry también sabía algo. Ahora solo era cuestión de averiguar qué sabía Snape y él no. Llevo meses soñando con ese pasillo, y creo que Voldemort quiere algo de ahí dentro. No digas el nombre. Harry casi puso los ojos en blanco. Se conformó con cerrarlos. Todavía no entiendo por qué, pero ahora mismo no importa. ¿Qué hay en el departamento de misterios? Un gran número de habitaciones, o eso me han dicho. No pudo evitarlo. Me fulminó con la mirada. Deja de tratarme como a un niño. Sé que quiere algo de ahí dentro. Snape lo examinó largamente. Dejó con cuidado su varita sobre la mesa. Recuérdame. ¿Cuál es el propósito de estudiar oclumancia? Harry apretó los labios. Para que no ataque mi mente. Y que no tendrás acceso al suyo. Pero ya sé esto, así que no puedes decirme de qué se trata, dijo suplicante. Había vacilación en el rostro del hombre, estaba seguro. Esperó conteniendo la respiración. Quizás este sería el día en que Severus finalmente se derrumbaría, abriría la boca y diría algo, no. Lo siento, Harry. Intentó no sentirse demasiado decepcionado. Fracasó. Intentó no sentirse demasiado molesto. Falló en eso también. ¿Hay algo que puedas decirme? Preguntó Snape, y añadió. Y no juegues con la respuesta, seguro que hay un montón de cosas sobre pociones y la vida que desconozco. Pociones y vida, dijo con una leve sonrisa. En efecto. Parecía estar rumiando sus siguientes palabras. Puedo asegurarte que lo que mencionó tu padrino, el arma, está ahí dentro. ¿En el departamento de misterios? ¿Pero por qué no va a buscarlo él mismo? ¿El señor oscuro, entrando en el ministerio? Eso sería diametralmente opuesto a mantener un perfil bajo, ¿no? No cree en pasar desapercibido, ¿verdad? En la Primera Guerra Mágica, lo importante era ser lo más exclusivo posible. Eso fue cuando estaba en la cima de su poder. Hace 13 años que desapareció. Las cosas han cambiado. La mayoría de sus fieles seguidores siguen en Azkaban. La ventaja de que el mundo mágico crea que no existe es una a la que aún no está dispuesto a renunciar. Harry sintió claramente que lo estaban desviando del tema. Entonces, podría pedirle a alguien que se lo traiga. Tal vez. Y entonces lo comprendió. Para eso está la guardia, ¿no? Snape entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Tardíamente, se dio cuenta de que no era información que se suponía que debía tener. Mantendré a los gemelos detenidos durante el próximo siglo, dijo, con las fosas nasales dilatadas. Oye. También he oído a los demás miembros de la Orden hablar del servicio nocturno. ¿Y qué miembro de la Orden fue tan abismalmente ignorante como para mencionar esto delante de ti? Tonks, pensó. Prefiero no decirlo. Arqueó una ceja. ¿No cree que odia a suficientes miembros de la Orden, señor? No odio a la mayoría de los miembros de la Orden. A Black y a Lupin, casi con toda seguridad. Harry logró contener una mueca de dolor, pero estuvo a punto de fallar. Fletcher, es obvio. A los aurores, simplemente porque son aurores. Voy a ser un auror. Sí, lo has mencionado. Créeme, no te odiaré. Era una nimiedad, y aún así Harry sonrió como un idiota. Ay, gracias. ¿Qué busca en el departamento de misterios? No te lo diré. ¿No crees que merezco saberlo? Dijo, esta vez en serio. ¿Qué concepto tan extraño? Merezco saberlo. ¿Por qué, exactamente, crees que lo mereces? Su tono era más curioso que otra cosa, pero Harry gruñó. No estaba de humor para una discusión filosófica. ¿Por qué merecemos algo, Harry? ¿Por qué pensamos en merecer cosas? Harry. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra merecer y de dónde viene el concepto? Harry. Porque Boyle intenta matarme. El vínculo entre ambos es extremadamente frágil. Porque tú lo sabes, y toda la Orden lo sabe, y no tiene sentido que yo tampoco lo sepa. Lo vi regresar, luché contra él, casi muero en el cementerio, nadie de la Orden estaba allí, y él quiere matarme, y sí, merezco saberlo. Snape no parecía estar del todo preparado para este arrebato. No importaba, Harry tampoco. No tenía ni idea de por qué había salido todo eso de su boca, simplemente lo había hecho. Y ahora la cerró de golpe, intentando no arrepentirse demasiado, y esperando que funcionara.
La mayoría de la orden tampoco sabe del todo qué hay en el departamento de misterios, dijo al fin, y Harry se sobresaltó tanto que casi se perdió la siguiente frase de Snape. Pero tú, no te equivocas, ya que tienes un interés personal mucho mayor en esto que los demás. Hablaré con Dumbledore al respecto. Dumbledore va a decir que no. Hablaré con él como miembro de la orden, en presencia de los demás. Creo que Black está muy interesado en que lo sepas todo. Si queremos estar unidos en esto, dijo con una sonrisa un tanto descarada, no me quejaré. Hablando de Black, ¿tienes una carta para él? Harry la sacó del bolsillo y se la entregó. La primera carta que Sirius le había enviado había sido para felicitarlo por fundar una sociedad secreta en su primer viaje a Hogsmeade. No se mencionaba lo que había dicho en la llamada por la Red Flu. La respuesta de Harry fue algo así como: querido Sirius, me siento bien al dirigir esta carta al nombre correcto del destinatario. Tengo una historia para ti. Érase una vez, no sé si lo saben, pero la mayoría de las historias muggles empiezan así: un niño. Era rico y tenía padres cariñosos. Era popular, inteligente y no tenía ninguna preocupación en el mundo, hasta que se unió a este grupo para luchar contra un tipo muy malo. Había otro niño, que era rico, pero no lo sabía, tenía padres amorosos, pero estaban muertos, asesinados por un villano. Los mismos villanos contra los que luchó su padre lo persiguieron y mataron a quien se suponía que debía protegerlo. Iba a la misma escuela que el otro niño, pero su vida era completamente diferente. En su primer año, el villano intentó matarlo y luego tuvo que matarlo. Al año siguiente, todos creían que era un villano. El tercer año fue diferente. Conoció a alguien muy querido. No soy James Potter. No sé si alguna vez habría sido como él. Quizás, si Voldemort nunca hubiera existido, sería seguro de mí mismo, orgulloso, un poco, y demasiado travieso para mi bien. Nunca lo sabré. Pero no importa lo que pudo haber sido. Esto es lo que soy ahora. Si estás dispuesto a aceptar eso, yo, tal como estoy ahora, por favor, quema la siguiente página y no leas ni una palabra. Si no, lo siento. Tú, Sirius, entre todas las personas, deberías saber lo que se siente cuando muere alguien a quien amas. Mis padres hicieron lo que pudieron para protegerse. No funcionó, pero al menos hicieron lo que pudieron. Se escondieron durante una guerra. Seguro que debió ser duro. Lo hicieron por mí, claro. No puedo pedirte que hagas lo mismo. Merlin, no me atrevería a pedirle a nadie que sacrificara nada por mí. Ya hay demasiados cadáveres, Sirius. No puedo aceptar uno más, ¿lo entiendes? Veo a mis padres cuando los dementores se acercan, sé que tú también. Por favor, Sirius, no quiero verte a ti también. Harry, puedes leerlo si quieres. ¿Qué te hace pensar que me interesaría lo que le digas a tu padrino? A menos que estés alardeando de la superioridad de tu equipo de Quidditch, en cuyo caso debo borrar esa parte. Estoy respondiendo a lo que dijo sobre que yo no era mi padre. Snape lo miró con curiosidad. ¿Y quieres que lo lea? Se encogió de hombros. No sabía por qué, pero quería que alguien lo leyera. Creo que podría ser demasiado duro. ¿Y me consideras el mejor juez de eso? Se encogió de hombros otra vez. Deberías haberle preguntado a Granger o a Weasley. Ron habría dicho que no, lo sé. Y Hermione dudó, sabiendo exactamente la opinión que Hermione tenía de su padrino. Cree que es bastante imprudente. Dijo secamente. No es difícil de adivinar. Granger y Black están tan lejos como dos personas pueden estarlo en cuanto a seguir las reglas. Me sorprende que haya podido idear un plan para formar tu club de defensa sin sufrir una crisis nerviosa. No es tan mala, murmuró. Fue ella quien tuvo la idea de hacer la poción multijugos. Ciertos principios importan más que seguir las reglas. Encontrar asesinos y obtener una buena educación son dos de ellos. Snape murmuró suavemente. Miró la carta y, tras pensarlo un momento, la abrió con un gesto del dedo. Harry lo observó un momento, pero le resultó demasiado difícil. Apartó la mirada, recreando mentalmente la página y lo escrito, intentando no hacerlo. Con el rabillo del ojo, vio el momento en que Snape terminó de leer. Levantó la vista, pensativo. ¿Y bien? Preguntó Harry tímidamente. Impresionante, murmuró. Con una leve sonrisa burlona, dijo. Supongo que dedicaste la mayor parte de tu tiempo a escribir esto. Debo prepararme mentalmente para un mal ensayo. No tardó tanto. ¿Crees que me odiará después de esto? Si es lo suficientemente terco como para no entender desde la primera página, se merece leer la segunda. Sí, pero me odiará. No lo hará. ¿Cómo puedes estar seguro?
Porque eres hijo de tu padre, dijo en voz baja, y él amaba a tu padre. Harry tragó saliva, inquieto por esto. Entonces no debería usar a mi padre como argumento, dijo con la garganta seca. ¿Y por qué no? Replicó Snape. Si Black puede usar a tu padre como argumento en tu contra, tú también. Tienes todo el derecho. Esta mención levantó el pergamino es un arma de doble filo. Él la usó primero, y ahora tú la estás usando contra él. Me parece bien que cambies de opinión, murmuró. Me estás haciendo pensar como un Slytherin. Te estoy haciendo pensar. Ay. Debo confesar, dijo después de un momento, mirando la carta, que esta es una visión bastante personal de tu mente. Es esclarecedora. Frunció el ceño. No escribí nada que no te hubiera dicho ya. No me refiero a eso. A los detalles que dejas y a lo que decides omitir. Por ejemplo, la señora Fig. No tenía ni idea, perdóname, de qué significara tanto para ti. No, personalmente no. Se lamió los labios. Pero cuando alguien muere por ti, sueles recordarlo para siempre. No respondió de inmediato. Seguía mirando la carta. Harry se preguntó qué profunda información sobre su cerebro había obtenido Snape de esa carta. Por fin, Snape lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo, y Harry exhaló un silencioso suspiro de alivio. Conociendo a Snape, probablemente descubriría algo sobre Harry que ni siquiera él sabía de sí mismo. Yo tampoco quiero verte, dijo de repente, y Snape pareció desconcertado. Cuando los dementores se acerquen. Snape lo miró con seriedad. Haré lo mejor que pueda. Por favor. Por alguna razón, esto pareció dolerle al hombre. Harry, no pido mucho. Sé que es importante para ti hacer tu trabajo de espionaje. No te pido que te escondas como Sirius, no creo que lo hagas aunque te lo pida, pero no lo haré, pero solo mantente a salvo, ¿de acuerdo? La expresión de dolor seguía ahí. Asintió lentamente. Buenas noches, Severus. Ya no podía mirar esa cara. No sabía qué había hecho para que apareciera así, no sabía cómo hacerla desaparecer, y no podía mirarla. Director de escuela. Severus. Supongo que no debería esperar que esta sea una visita puramente social. ¿Cómo está, director? Estoy bien, querido muchacho. Esta no es una visita social. Ya me lo imaginaba. ¿Se trata de Harry? En realidad, director, se trata de Hagrid. Estoy muy intrigado. Confío en que sepas que Hagrid es el primero en la lista de profesores de Umbridge que será eliminado. Creo que es una carrera entre la querida Sibyl y Hagrid, de hecho. Y confío en que te preocupes por ellos por igual. Si estás insinuando que renunciaría a Hagrid para mantener a Sibyl Trelawney a salvo, fue un pensamiento. No soy tan cruel como eso. Una idea fugaz, nada más. Creo en la tendencia de Hagrid, digamos, de seleccionar lo más peligroso. Llamamos al pan entonces. Mi tarea se simplifica. La obsesión de Hagrid con los animales peligrosos era admisible cuando era jardinero. Después de todo, cierta falta de miedo a las criaturas mágicas era necesaria para sobrevivir en el bosque prohibido. Si esa falta de miedo se reemplazaba por amor, bueno, él estaba más que a la altura de la tarea de cuidarlos. Pero cuando los estudiantes resultan heridos y son enviados a la enfermería, la cosa cambia por completo. Ya veo. ¿Y quieres que yo pídele amablemente que desista? Quizás pueda recibir ayuda de la profesora Ruby Plank si desconoce qué criaturas mágicas se incluyen en el programa oficial del ministerio. Y, perdóname, Severus, si me toma un tiempo comprender este asunto por completo. Hagrid ha estado a cargo del cuidado de criaturas mágicas durante 2 años, y es solo en su tercer año que te preocupas por el bienestar de los estudiantes. Recién en su tercer año corre el peligro de ser despedido, señor director. Ah, entonces llegamos al meollo del asunto. ¿Te preocupa que lo despidan? Claro. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Sarcasmo, director? ¿Debemos caer tan bajo? Al contrario, Severus, hablaba en serio. ¿Y tú, Severus, que no sigues al pie de la letra las directrices del ministerio al establecer el programa de estudios de tu asignatura, no temes que te despidan? No me despedirán. No tengo ninguna lesión grave en mi clase, y la persona más influyente del mundo mágico es un mortífago. Ya veo. Severus, me temo que tengo que rechazar tu petición. ¿Puedo preguntar por qué? Porque, perdóname si hablo tan bruscamente, me parece bastante perjudicial exigirle algo a Hagrid, cuando no les exijo lo mismo a otros profesores. ¿Qué otras exigencias tienes?
He oído, por ejemplo, que mi profesor de pociones intimida terriblemente a los Gryffindors en sus clases y muestra cierto favoritismo hacia los alumnos de su propia casa. No he hecho nada al respecto. ¿Por qué, entonces, debería hacer algo con Hagrid? Por el amor de Harry. Ah, así que tiene que ver con Harry después de todo. Perdóname, pero te estás volviendo bastante predecible. Espero que no. Te daré varias conjeturas sobre por qué este asunto le preocupa a Harry. ¿Tienes miedo de que una de las criaturas de Hagrid lo lastime? No se dignó a responderle. Ilumíname. Él dudó. Vamos, has llegado hasta aquí. Harry se enfadará mucho si despiden a Hagrid. Estoy seguro de que podrá brindarle el apoyo emocional adecuado, si surgiera la necesidad. Quizás, pero para poder practicar la oclumancia, necesita urgentemente equilibrio emocional. Equilibrio emocional. Sí. Ya veo, dijo con gravedad. Te he asignado la tarea de enseñarle oclumancia a Harry, Severus, y no tomaré tu sugerencia a la ligera. Si crees que decirle a Hagrid que enseñe sobre Kneazles en lugar de Thestrals ayudará a la estabilidad emocional de Harry, perdóname, Harry, lo haré de inmediato. Gracias, director. Eso es todo. Despeja tu mente. Siento que debería decírtelo. Realmente no sé qué significa eso. Snape dejó escapar un largo suspiro. Cierra los ojos. Harry así lo hizo. Relajarse. Harry relajó los hombros y respiró con más libertad. Sintió los dedos fríos de Snape sobre sus palmas, apretándolas, no con demasiada fuerza, pero lo suficiente como para sentir la presión. Concéntrate en la sensación de tus manos. Bloquea cualquier otro pensamiento, cualquier otra sensación excepto esa. Harry podía sentir el pulso. ¿Era el suyo o el de Snape? Imagino que es como volar. Cuando tu atención está centrada en localizar la snitch, tiendes a olvidarte de todo lo demás, como los comentarios, los gritos de tus amigos, él murmuró. En realidad, no. Otro suspiro. No pudo evitar una sonrisa triste. Snape ajustó su agarre en la mano de Harry, y Harry sintió lo que venía un momento antes. Legeremancia. Era igual que antes, pensó, al menos al principio la avalancha de recuerdos, pero poco a poco pudo ver, como desde lejos y luego acercándose y clarificándose, los dedos en su palma, Severus sentado frente a él. Se defendió, levantó su varita, protegido. No lo había planeado. Había sido el primer hechizo que se le había ocurrido. Severus se echó hacia atrás y su varita se le escapó de la mano. Y entonces, fue como si se hubiera activado un interruptor, y ahora Harry podía ver dentro de la mente de Snape. Un hombre de nariz aguileña le gritaba a una mujer delgada y temblorosa mientras un niño lloraba en un rincón, un adolescente estaba tumbado en su cama, con la varita apuntando al techo, ahuyentando moscas, un niño se esforzaba por subirse a una escoba, se sacudió hacia atrás en su asiento, la silla rozó 1 centímetro hacia atrás, y entonces contuvo el aliento. Severus había recuperado su varita de donde estaba y estaba de pie en el lugar donde había caído, pálido. Por un momento, lo único que Harry pudo hacer fue quedarse boquiabierto como un idiota. Eso sí que fue una mejora, dijo con serenidad, como si Harry no acabara de leerle la mente. Una vez superada la conmoción del momento y era la sensación más extraña jamás vivida, ver los recuerdos de otra persona como si la experimentaras con ella era como los recuerdos del pensadero, pero sin embargo nada que ver. Harry se preguntó si uno se acostumbraba o si Snape también lo encontraba desconcertante, revisar los recuerdos de Harry semana tras semana. Dudley, tía Petunia, tío Dursley, un montón de amigos, profesores, mortífagos, la señora Fig y todos los que habían aparecido en su vida, pero la mayor parte del tiempo se quedó mirando a Snape, porque nunca se había molestado en preguntarse cómo fue la infancia de ese hombre, dónde había vivido, quiénes eran sus padres y si eran mágicos, y ahora de repente tenía más información de la que sabía qué hacer con ella, y Severus sabía todo sobre la infancia de Harry, y Harry no sabía nada, excepto que no era un niño feliz, lo cual era un eufemismo si alguna vez lo hubo, a juzgar por sus recuerdos, y que había sido amigo de la madre de Harry. ¿Puedes dejar de mirarme, Potter? Harry se preparó mentalmente para un Snape furioso. Todavía se veía un poco pálido y bastante agitado. Tenía un tic en la mandíbula. De nuevo. Harry se levantó justo cuando Snape le apuntaba con su varita. Espera, espera. Snape parecía no querer esperar, pero bajó un poco la varita. ¿Qué pasa? ¿Esos eran tus recuerdos? A menos que de alguna manera lograra robar los recuerdos de otra persona e insertarlos en mi mente, sí, Harry, esos eran mis recuerdos. Al menos había vuelto con Harry.
Siguió de pie, inseguro, sin querer soltarlo y, sin embargo, incapaz de abordar el tema directamente. Por fin, Severus pareció haber tenido suficiente. Suspiró y bajó la varita por completo. Con una expresión defensiva que parecía extrañamente fuera de lugar, dijo: no quiero revivir mi pasado. No era solo desafío en su rostro, era algo más, que Harry no podía identificar, pero que hacía que Snape pareciera lamentable y que Harry se mostrara reacio a hablar sobre el contenido de lo que acababa de ver. Y aún así no pudo evitar preguntar: ¿lo sabía mi madre? Por un segundo, nada cambió. El reloj seguía sonando, y nada se movía, y era como si no hubiera hablado en absoluto. Ella lo hizo. Algo se desenredó dentro de Harry y se relajó. Bien, susurró, sin querer. Snape mostró una expresión de total desconcierto. ¿Por qué dices eso? Porque, es más difícil cuando no tienes con quién hablar, dijo, sintiéndose un poco tonto. Me dejaste hablar contigo, tenía a mis amigos, siempre había alguien. Antes de ti, no tenía a nadie. Tragó saliva. Hacía tiempo que no hablaban de los años que pasó en casa de los Dursley antes de que los mortífagos lo visitaran. Snape fruncía el ceño, como solía hacer siempre que se mencionaba el tema de los Dursley, aunque fuera tangencialmente. Soltó un largo suspiro y pareció recuperarse. Con calma, dijo, como sopesando cada palabra. Mi padre era muggle y mi madre bruja. Si alguna vez pensó que no le importaba la diferencia, quedó tristemente claro después de mi nacimiento que sí. No entendía la magia, y no me entendía a mí. Harry sintió algo duro y amargo en la garganta. Como el tío Vernon. La mirada de Snape se posó en la de Harry y asintió con fuerza. Encontré consuelo en Hogwarts. Igual que tú. Harry intentó no pensar en lo que eso significaba. Para Snape, para Harry, la comodidad en Hogwarts significaba comodidad en las artes oscuras, en los mortífagos, en Voldemort. Y en su madre. ¿Cómo encajaban su madre, las artes oscuras y los mortífagos en la vida de Snape? ¿Qué clase de malabarismos locos había estado haciendo? Harry no podía imaginarse siendo amigo de Ron, Hermione, Draco Malfoy y sus compinches al mismo tiempo. Se quedaron así un rato, absortos en sus pensamientos. Harry se preguntó qué estaría pensando Severus. ¿Estaría recordando otros recuerdos, peores quizás? ¿Los estaría repasando todos, uno a uno, reviviéndolos? No, dijo bruscamente. Severus se sobresaltó. No vuelvas ahí, a tus recuerdos. Frunció el ceño de nuevo. No creo que un recuerdo tan antiguo me queme. Llevo más de una década sin pensar en mi infancia ni un segundo. ¿En serio? A Harry le costaba creerlo, pero se sentía inmensamente esperanzado. En sus momentos de melancolía, cuando encontraba tiempo, se preguntaba cuánto de lo vivido en los últimos 15 años se colaría en su vida adulta, lastrando cada recuerdo. Diggory. Los Dursley. Los secuestros. Voldemort, una y otra vez, en todas sus fieras. ¿Y eso si sobrevivía y vivía hasta la edad adulta? ¿Ni una sola vez? Preguntó tímido. Snape lo miró y pareció encontrar algo en su expresión que lo hizo reflexionar. Cuando te separan más de una década de tu infancia, Harry, parece que ya no importa tanto. Sirius odia Grimmauld, dijo de repente. Tiene malos recuerdos de ese lugar, y ahora está ahí, y no le hace ningún bien. Se le ocurrió otra idea. Spinnersem, ¿dónde vives? ¿También vivías allí de niño? Sí, dijo secamente. Black ha pasado la mayor parte de su vida adulta en compañía de dementores, reviviendo sus peores recuerdos. Yo no. Así que aún había esperanza para él. Siempre y cuando no acabara en Azkaban. Soltó un suspiro. Snape resopló levemente. ¿Estás listo para aclarar tus emociones y hacer otra ronda, o deberíamos terminar esto aquí? Por alguna razón, descubrió que no quería dejar a Severus solo, así, justo después de la conversación que habían tenido. ¿Una más? Se encogió de hombros. 10 minutos después, mientras se tambaleaba para no caerse, estaba reconsiderando su decisión anterior. ¿Qué pasó entonces? No sé, nunca había hecho eso antes, no pudo evitar sentirse un poco amargado. Solo un segundo más y podría haber atravesado esa maldita puerta y haber visto lo que había más allá, eso que era tan importante que Voldemort seguía pensando en ello y arruinando la vida de Harry. Snape parecía indignado, y Harry no le había visto esa expresión desde que se reconciliaron tras el regreso de Voldemort. Se puso rígido, cauteloso. Harry, el propósito de aprender oclumancia, allá vamos de nuevo, pensó, ya podría recitar este discurso dormido, cuando no estuviera ocupado soñando con pasillos.
Suspiró, y de repente pareció llegar al final de su diatriba. Creo que es suficiente por hoy, dijo en voz baja. Harry no perdió ni un segundo. Harry llegó un poco tarde. Estaba completamente preparado para una reprimenda. Para lo que no estaba preparado era para ver a Severus sentado en el sofá transfigurado con un libro en la mano, sin túnica. Se quedó inexpresivo frente a la puerta. Severus tardó un momento en responder, probablemente para divertirse con la confusión de Harry. Es el último día del curso, Harry. Pensé que preferirías que no rebuscara en tus recuerdos hoy. Sí, no lo haría, y por más de una razón y Cho y yo nos besamos, dijo. Snape arqueó las cejas. ¿En serio? ¿Te contagió el espíritu navideño? Se hundió en un asiento. Estaba llorando, dijo, preguntándose de nuevo por qué le contaba esto a Severus. Snape lo miró detenidamente. ¿Y te preguntas si tiene algo que ver contigo? Bueno, ¿sí? No soy muy experto en chicas, pero llorar cuando alguien te besa, es horrible, ¿no? Snape lo miró parpadeando. Encontré a la señorita Chan en un armario de escobas un poco antes del toque de queda hace unas semanas, dijo de repente, y Harry se preguntó si iba a decir que había estado besando a alguien más allí. Ella también estaba llorando entonces. ¿Por qué? No me lo dijo, con una mirada que decía, obviamente, pero la han visto llorar a menudo desde que empezó el trimestre. Al parecer, Filius está bastante preocupado. No le va bien en los éxtasis que ha cursado. Y, por supuesto, está en el equipo de Quidditch y su rendimiento ha sido bastante mediocre en los últimos, lo entiendo, está molesta, ¿pero por qué? Presionó. ¿De verdad no lo sabes? Snape no esperó la respuesta fue un no rotundo. Ella había estado saliendo con Diggory el año pasado, desde el baile de Navidad. Imagino que su muerte fue inesperada. Y dolorosa. Harry lo asimiló. ¿Por qué me besa entonces? No, no le pedí que me dejara besarla, le pareció bien, ha estado sonriéndome y saludándome, riéndose de lo que digo, le caes bien, dijo, con cierta diversión por alguna razón. Y quizá también crea que eres una buena fuente de información sobre los últimos momentos de Diggory. Algo parecido a una gran piedra se asentó en el estómago de Harry. No para de hablar de él cuando está conmigo. Eso debería haber sido una pista. No puedo hablar de él con ella, dijo un poco desesperado. Creo que lo entiendo, pero agradecería una explicación. ¿Por qué? Porque la única razón por la que insistí en que se llevara la copa fue porque estaba celosa de él por llegar primero, por conseguir a Cho antes de que pudiera invitarla al baile, y ella me gusta, él le gusta a ella, yo también le gusto y. Y es complicado, no puedo. Se interrumpió, jadeando un poco. Por suerte, Snape no pareció considerarlo una razón absurda. Entonces dile que la muerte de Cedric Diggory fue muy lamentable y déjalo ahí. Se lo dije. Hoy, quiero decir. Me dijo que se preguntaba si Cedric habría sobrevivido si hubiera sabido hechizos de defensa como los que le he estado enseñando, y le dije que de ninguna manera, bueno, no así, pero, bueno. Snape no habló, pero le dirigió a Harry una mirada de amable simpatía, por la que estaba muy agradecido. Supongo que debería irme entonces. Todavía nos queda media hora. Pensé que no querías hacer oclumancia. Pensé que te quejabas del tiempo que pasamos juntos. Y aquí estamos, con media hora de sobra. Escaso, lo admito, pero algo es algo. ¿Qué juego de mesa te gusta? Harry se preguntó si había oído bien. ¿Qué? Después de nuestra conversación, en la que me dijiste que aún te cuesta soportar mis clases de pociones, me di cuenta de que no hemos hecho más que hablar, preparar pociones y aprender hechizos y oclumancia. Quizás deberíamos jugar 15 minutos a cualquier juego de mesa que te interese al final de cada lección. ¿Qué prefieres? ¿Ajedrez? Harry por fin recuperó la voz. No si se te da muy bien. Ah, sí, rió entre dientes. Ron Weasley, el genio del ajedrez. ¿Qué tal te va contra él? El juego no se trata de ganar con nosotros. Se trata de cuánto tiempo puedo aguantar. El récord es de 43 minutos. Exploding Snap. Snape pareció dolido, pero la expresión se le pasó rápidamente. Snack explosivo será. Harry se sintió un poco culpable. Solo un poquito. Pero iba a jugar al chasquido explosivo con el jefe de Slytherin, y no podía seguir sintiéndose culpable mucho tiempo. Tomó sus cartas, se estiró en el sofá como un gato y empezó. ¿Cuál fue el consenso de la orden sobre decirme lo que quería saber? Estamos jugando. Nos estamos divirtiendo. Discutir asuntos de la orden no es divertido. ¿Podríamos parar unos 5 minutos y me lo podrías contar?
O podría ir mañana de Grimmauld y contártelo. Miró de reojo a Severus con cautela. Es algo muy malo, ¿verdad? Severus, aparentemente todavía concentrado en sus cartas, dijo en voz baja. No me han dado permiso para contarte mucho. ¿Por qué? Albus Dumbledore insiste de forma extraña en que vivas una vida lo más normal posible durante el mayor tiempo posible. Ja. Me pregunto si alguna vez habría vivido una vida normal. Quidditch, romper el toque de queda, peleas con amigos, tareas, problemas con las chicas del colegio, ¿me he perdido algo? Voldemort, Voldemort, Voldemort. Se preparó para una reprimenda. No llegó. Snape pareció molesto por su respuesta, pero no era la típica mirada de no digas su nombre. Reorganizó una o dos cartas y luego habló. Llegará un momento en que te verás obligado a saberlo todo, más que nadie en la orden excepto Dumbledore, más que yo, más que el mismísimo señor tenebroso. No puedo predecir con total certeza tu reacción ante una revelación completa, pero, por experiencia, siempre hay momentos en los que desearías poder borrar todo el conocimiento que te agobia. Él quiere evitarte eso hasta que sea inevitable. No puedo decir que no siento lo mismo. Harry se preguntaba qué tipo de respuesta dar a eso, pero entonces Snape levantó sus cartas y les dirigió una mirada suave pero firme para mostrar que ese era el final de la discusión. 5 cartas explosivas y una risa sorprendida de Snape después, Harry casi se había olvidado de su conversación. La puerta se cerró de golpe. Dumbledore levantó la vista, sin mostrarse en absoluto sorprendido. ¿Qué pasó? Harry tuvo una visión de la serpiente de Voldemort atacando a Arthur. Snape agradeció la pausa de un segundo que Dumbledore le dio para asimilarlo. El pensamiento más inmediato que le cruzó por la mente fue que la oglumancia no había sido útil. Harry se enfadaría mucho, fue el siguiente, justo después del primero. Nagini había entrado en el Ministerio de Magia, había llegado hasta el Departamento de Misterios. Y luego, por supuesto, ¿qué tan malo es? Sangra mucho y está infectado con el veneno. Supongo que no tendrás ningún antídoto en mente para, no tengo ni idea de qué es esa serpiente, dijo con dureza. Tendría que rectificar si el señor oscuro iba a usarla para cometer asesinatos, Severus dijo, y se puso rígido. Harry vio a través de la serpiente. Afirma que él era la serpiente. Severus necesitó otro segundo, preferiblemente una docena, para digerirlo, pero Dumbledore añadió sin apenas pausa. Y, justo cuando se trasladaban, capté su mirada por un instante, apenas un parpadeo, y sentí el impulso de golpearlo. Pausa. Todo esto ya lo sabíamos, director, dijo al fin. Se alegró egoístamente de no haber estado presente para verlo. Usted lo esperaba. De hecho, estaba seguro. Yo no habría estado tan convencido, sí, la esperanza funciona así, ¿no? Respondió con voz suave y cansada. No puedo negar que sentí esa misma esperanza. Y ahora, Dumbledore les dio tiempo para reflexionar. Mucho tiempo, de hecho, momentos amargos para sentir arrepentimiento por lo que podría haber sucedido si hubieran actuado de manera diferente, si hubieran actuado antes. ¿Qué le decimos? Dumbledore no dijo nada. Espero que esa no sea también tu respuesta cuando él venga a ti en busca de respuestas. Él no vendrá a mí por su propia voluntad. Intercambiaron miradas, en silencio. Él se aclaró la garganta. Podría ir a Black. Quizás. Como si nada. Sirius está en Grimmauld. Tú no. Pero nuestro propósito no es examinar a qué adulto es más cercano. Él vendrá a ti. Ya lo ha hecho y volverá. ¿Qué dirás? Dumbledore lo miraba expectante por encima de sus gafas, con toda su atención. Esto era inquietante. Lo que quieras, dijo, una respuesta débil. Su mirada se agudizó. ¿Y si te doy permiso para actuar como creas conveniente, Severus? Iré a Grimmauld inmediatamente. El desprecio se apoderó de sus palabras. Te niegas a comprender. Es una gran cobardía de tu parte. No se me puede confiar el bienestar del niño, Dumbledore dijo, sin importarle que sonara desesperado. No le he contado mi secreto más oscuro, que estaba dispuesto a entregarlo para salvarla, mi capacidad para tomar decisiones con respecto al niño es pésima. Ahora los ojos azules desprendían más comprensión de la que él sabía qué hacer. Quería, o al menos prefería, que lo reprendieran. Sabía que se equivocaba. Sabía que estaba siendo cruel con Harry, malvado, incluso, organizando tiempo para jugar y escudriñando sus recuerdos mientras se obstinaba en interrumpirlo con los de Snape. No quería ser comprendido. Creo que Harry diría lo mismo de mis decisiones. Tienes el lujo de no mirarlo a los ojos cuando te mira, dijo, con más dureza de la que pretendía. Dumbledore lo miró.
El golpe involuntario había dado en el blanco. Para suavizarlo, añadió en voz baja. Y no tienes por qué ver tu peor error mirándote, acusándote, negándote la absolución. Te has negado la absolución, respondió, recuperándose casi al instante y respondiendo con una réplica. Severus casi prefería que lo hubieran herido. Le daba más poder. No soportaba esa profunda sensación de absoluta inferioridad en presencia del director. Sabía la razón, por supuesto. Dumbledore conocía sus mayores secretos, y aunque los guardaba celosamente, Severus a menudo se preguntaba con una oleada de miedo, durante sus reuniones privadas con Harry, si Dumbledore se lo habría contado a Harry porque él, Severus, estaba demostrando ser incapaz de hacerlo, incluso que un humano supiera lo bajo que había caído le resultaba repugnante. ¿Qué le dirá Black? ¿Le dirá la verdad? Creo que lo hará pasar como un truco mental, murmuró Dumbledore. Eso no será suficiente, pensó. Es una medida a medias temporal, pensó. ¿Quieres que se lo diga? Te lo he dicho, Severus, tengo un conflicto con esto. No veo ningún propósito real en decírselo. Ahora debería saber, al menos, que el Señor Oscuro intentará atraerlo al Departamento de Misterios. ¿Sin contarle la profecía? Sí, susurró. Sí, sí es posible. Dumbledore pareció mirarlo directamente a los ojos. Contarle lo de la profecía, dijo al fin, no te implicará en nada. ¿Cómo explicarás que el Señor Oscuro solo sabía la mitad y? No diré nombres. Te di mi palabra. No revelaré tu secreto. No, me seguirás mirando así hasta que me vea obligado a hacerlo yo mismo. Entonces hablarás con él. ¿Irás a ver a Harry? Por supuesto. Actúa como creas conveniente. Severus lo miró fijamente, y luego lo miró un poco más. ¿Has perdido el juicio? Preguntó. ¿Me lo dejas todo a mí, Dumbledore, para que me encargue del chico como mejor me parezca? Me impuse una tarea importante cuando el niño estuvo a mi cuidado por primera vez. Se lo entregué a los Dursley. He visto tu mirada. Lo habrías hecho de otra manera, lo sé. No me fiaba de él, tú tampoco, pero si hubieras tenido a ese bebé en mi lugar, con la misma decisión que tomar y la libertad de sacarlo de esa casa muggle o no, habrías decidido llevártelo. Severus intentó imaginar a Harry de bebé, recién salido del valle de Godric, con el cuerpo de Lily aún caliente, quizá, y una cicatriz roja en la frente. No lo logró. Bueno. No puedo cambiar el pasado. Esta vez, no me fiaré de mí mismo. No confío en mí mismo, gruñó. Ah, pero en este sentido, confío más en ti que en mí mismo, respondió con ligereza, demasiado ligereza, pensó Snape. Quería hechizar algo. Mirando la figura que acababa de entrar al comedor, con un sándwich que parecía claramente atractivo, especialmente tan cerca de su boca, Harry pensó. Snape sabía cómo elegir sus momentos. ¿Le gustaría un sándwich, profesor Snape? Dijo la señora Weasley. Sirius lo observaba con cierta cautela. La mirada de Snape recorrió la habitación, empezando por Harry. Levantó la suya. Son buenas, dijo. Él arqueó una ceja. ¿Todavía no lo has comido? Harry se preguntó si debía avergonzarse, pero entonces la opinión de todos sobre Snape como un completo imbécil quedaría consolidada. Por otro lado, si lo vieran siendo descarado con Snape, quizá lo entenderían. Y si ya sé que es bueno, imagínate cuánto mejor será cuando lo sepa. Snape lo miraba con el ceño ligeramente fruncido, de una forma que hizo que Harry se preguntara si estaba allí para darle una mala noticia o tal vez para regañarlo por no haber ocluido correctamente. Sin embargo, su mirada no era la típica que usaba cuando se preparaba para una reprimenda. El silencio se estaba volviendo incómodo. La señora Weasley, aún de pie, miraba a Remus, como si esperara que él lo llenara, pero Remus observaba a Harry, y todos los demás observaban a Harry, cuando no observaban a Snape. ¿Viniste a hablar conmigo? Preguntó, como si no sintiera las miradas de todos sobre él. Era una apuesta segura. Snape nunca venía a hablar con nadie más. Si tenía asuntos de la orden que atender, no sería en el comedor. Pareció tomar una decisión. Sí. Te esperaré aquí fuera. Hizo ademán de salir por la puerta al pasillo. Hubo una oleada de movimientos en respuesta. Harry dejó su sándwich, arrepentido, se levantó y gritó. Oh, no, espere. Pero entonces la señora Weasley intervino con un. ¿De verdad, profesor, hay suficiente para todos? ¿Ya ha comido? Pues entonces tiene que unirse a nosotros, y Snape se sentó entre Tonks y Bill, con cara de no estar muy seguro de cómo había acabado allí. Allí había un espacio bastante reducido. Tonks le acercó el plato de sándwiches. Harry por fin, mordió el suyo.
Gimió de placer. Todos habían estado mirando a Snape, como si no lo creyeran capaz de comer y estuvieran muy interesados en saber cómo lo hacía. Ante su gruñido, lo miraron sorprendidos. Está bien, dijo, dirigiéndose a la señora Weasley. Remus estaba sonriendo débilmente. Sirius estaba mirando su copa. De repente, Harry extrañó al señor Weasley. Eso le recordó el motivo de su ausencia, y su ánimo se desplomó. Mordió de nuevo su sándwich. La señora Weasley empezó a hablar de los planes para Navidad, la limpieza y la decoración que había que hacer. Poco a poco, Bill y los gemelos se unieron. Entonces el sándwich de Harry estuvo listo, y el siguiente, y ya no pudo ignorar que Snape lo miraba expectante, así que le devolvió la mirada. Snape asintió hacia la puerta y se levantó. ¿Otra reunión secreta?, dijo Sirius, en un falso susurro. Harry se dirigía a la puerta, de espaldas a Sirius. Snape, sin embargo, se había girado para quedar de frente al hombre. Eres bienvenido a unirte, Black, sé que te gusta sentirte involucrado. Harry consideró la conveniencia de empujar físicamente a Severus fuera de la habitación. ¿Qué se supone que significa eso? Simplemente estoy seguro de que debes sentirte frustrado por el hecho de que no puedes hacer nada útil para la orden. La palma abierta de Sirius aterrizó sobre la mesa con un ruido que sobresaltó a la mitad de los presentes. Harry apartó la mirada. En ese breve instante, notó que la mano de Severus estaba dentro de su túnica, apretada alrededor de lo que estaba seguro era el mango de su varita. Al menos no tuve que alistarme para servir a un maníaco sediento de sangre para ser de alguna utilidad, lo cual es más de lo que puedo decir de ti. Alguien, dijo Sirius en tono de advertencia. Harry miró a Remus, pero no era él, sino la señora Weasley. La mirada de Snape se posó en Harry, y luego se dio la vuelta y salió del pasillo. Lo siguió. En la primera habitación vacía que encontró, Snape entró. ¿Cómo estás?, preguntó, dándose la vuelta después de cerrar la puerta, tan rápido que Harry casi dio un paso atrás. Bien. Parecía que no podía creerlo. ¿Bien? Después de todo lo que pasó, ¿bien? Harry se dio cuenta de repente de que su comentario podría interpretarse de forma totalmente errónea. No, estoy terriblemente disgustado, por supuesto, porque el señor Weasley está en el hospital. Snape agitó la mano, irritado. Harry casi se sintió ofendido. Dumbledore me contó lo mismo que tú, sobre la visión. Pensé que estarías repleto de preguntas, no comiendo con los demás como un niño normal. Preguntó en voz baja. Hizo una mueca. No me refería a eso. Pensé que estarías preocupado. Eso es todo. Phineas Nigellus le dijo a Dumbledore que estabas a punto de escaparte. Lo estuve, dijo con frialdad. Durante 2 días enteros, de hecho. Me pregunté si me había vuelto loco, me pregunté si, muchas cosas. No había decidido si contarle a Severus lo que habían oído, y hasta que lo hiciera, no lo divulgaría. Solo he venido hoy. Me alegro de que estés tranquilo, dijo después de una pausa. Él no dijo nada. ¿Cuál es el problema? Te esperé, dijo. Pensé que vendrías esa noche y no, pensé que vendrías al día siguiente, y no, ayer fue el último trimestre escolar, Hermione vino y tú seguías sin venir, hasta ahora. Este arrebato de ira provocó una reacción completamente distinta a la que esperaba. Le pido disculpas. Me habían asignado una tarea, y fue más difícil de lo que esperaba. La preocupación superó a la ira. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Soltó una risa forzada. Estoy bien. Miró a Harry en silencio. Quizás la tarea se volvió más fácil. ¿Cómo estás?, preguntó de nuevo, aparentemente sin darse cuenta de que era la segunda vez. Se encogió de hombros. No tengo ni idea de qué pasó. Y era cierto. El resto de sus pensamientos eran demasiado confusos para expresarlos. Snape fruncía el ceño con fuerza, y Harry estaba a punto de perder el control cuando habló, con tanta vacilación evidente en su voz, incluso en su forma de sentarse, que Harry se preguntó qué demonios iba a decir. ¿Quieres saberlo? ¿Sabes y qué? Respiró hondo. Todo. Pero, pensé que dijiste que Dumbledore dijo, me ha dado permiso para actuar como mejor me parezca. Quisiera saber qué desea. La mirada en tu cara me hace tener un poco de miedo de preguntar. Eso no tiene relación con lo que quiero decir. Fuera lo que fuese, Harry no quería saberlo. Escuché algo, dijo bruscamente, y por la forma en que la mirada de Snape se agudizó al instante, quedó claro que sabía a qué se refería. Ojo loco, dijo que Voldemort me poseía. ¿Es cierto?
Harry se preguntó si ahora estaba ocluyendo, ¿sería por eso que solo podía sentir la intensidad de la mirada de Snape tan distantemente? ¿Es por eso que planeabas huir? Sí. ¿Cómo hubiera ayudado eso? No había recriminación en su voz, pero Harry la percibió de todos modos. No lo sé. Solo quería alejarme de todos, me quedé despierto toda la noche porque pensé que podría volver a convertirme en serpiente y atacar a Ron. No te convertiste en serpiente, dijo, con más firmeza y seguridad que nunca en los últimos 5 minutos. Eso no fue lo que pasó. Bueno, nadie me dijo lo que pasó, ¿verdad? Estoy aquí para corregir ese error. Presenciaste lo que hacía la serpiente porque ahí era donde la mente del Señor Oscuro concentraba sus energías. Él la poseía, no a ti. Esto es simplemente una extensión de los sueños que has estado teniendo, viendo dentro de la mente del Señor Oscuro. Entonces, ¿nunca me convertiré en serpiente? No hasta que tu animado tenga 1 año y tomes el curso. Hizo una pausa. Por cierto, si alguna vez deseas convertirte en animago y descubro que lo lograste por tu cuenta, te felicitaré y luego te daré el peor acné que hayas visto en toda una década. Tomado. 2 días enteros de preocupación acumulada comenzaban a disiparse. Respiró hondo para tranquilizarse. Entonces, ¿no me estoy volviendo loco? No. Era una palabra demasiado corta para expresar la emoción y el alivio que transmitía. Querías que aprendiera oclumancia porque te preocupaba que algo así pasara, ¿verdad? Un breve asentimiento. ¿Qué pudo haber pasado? Tendría acceso a tus pensamientos. La respuesta llegó de inmediato. Harry sintió un escalofrío. ¿Qué pienso? ¿Sabría de ti? Esta pregunta pareció sorprenderlo. Si piensas en mí, sí. Dumbledore lo cree. No podemos saberlo con seguridad. Hasta que suceda. Sí. Eso es lo peor que podría pasar. ¿O hay algo más? Podría doblegar tu mente a la suya, dijo. El efecto sería similar al de la maldición Imperius. Harry se preguntó qué sonaba peor. Se recostó lentamente, retorciendo los dedos e intentando respirar con normalidad. Te advertí que a veces la verdad es difícil de soportar, dijo en voz baja. Sí, gracias por eso, dijo con la mayor dureza posible. No sabía si le dolía a Snape. Los ojos negros que lo miraban estaban tan tranquilos como siempre. ¿Hay otras verdades que deba saber? El rostro de Snape se volvió translúcido brevemente antes de volverse opaco, y eso bastó para que Harry supiera que la respuesta era afirmativa. El pasillo que ves conduce al departamento de misterios. Cada detalle de ese departamento es altamente secreto. Tiene varias habitaciones, una de las cuales contiene algo que el señor tenebroso desea obtener. Esa interrumpió para aclararse la garganta. Es el arma que mencionó tu padrino. Lo que dijiste no era lo que parecía. ¿Qué es realmente? Una profecía. Bueno, si eso no fuera solo ¿y qué? La profecía fue hecha por Sybil Trelawney unos meses antes de que nacieras. ¿Trelawney? Repitió con incredulidad. Snape lo miró fijamente. ¿Has oído una de sus profecías verdaderas, me parece? Sí, en 3er año, esta en particular, continuó, casi pasando por alto la suave respuesta de Harry, se hizo en presencia de Dumbledore, mientras la entrevistaba para el puesto de adivinación en Cabeza de Puerco. La profecía hace referencia a un bebé que tendría el poder de vencer al Señor Tenebroso. Cuando se enteró de esta profecía, aunque no la escuchó completa, se propuso matar al bebé al que creía que se refería. Yo, suspiró. Snape hizo un gesto con la cabeza que apenas parecía un asentimiento. Pensó que estaba cumpliendo la profecía. Se equivocó. Desde que regresó, ha estado empeñado en escucharla completa. Cree su voz se volvió increíblemente suave que contendrá el conocimiento para derrotarte. La profecía está en el departamento de misterios. Un registro de ello. Todas las profecías se registran y se conservan en el departamento de misterios. Y Voldemort quiere tomarlo. Sí. Dijiste que no podía entrar al ministerio, así que no puede conseguirlo él mismo, pero ¿por qué no puede dejar que alguien lo haga? Lo ha intentado. No sabe que solo aquellos a quienes se refiere la profecía pueden recuperarlo. Él y yo. Un gesto cuidadoso. Podría entrar y tomarlo. Problema resuelto. No puedes entrar al departamento de misterios. ¿Qué quieres decir con que no puedo entrar y? Se llama departamento de misterios por algo, Harry. Hay muchísimas cosas misteriosas dentro. Harry sabía que intentaba animar el ambiente, pero fue un intento inútil y, de todas formas, estaba más inclinado a estar molesto que a otra cosa. No puedes entrar ahí. Pero eso no detendrá a los mortífagos ni a Voldemort, si quieren entrar. Déjame reformularlo.
No entrarás al departamento de misterios. Harry habría contraatacado, pero tenía cosas mucho más importantes de qué hablar. ¿A qué te referías con el bebé al que creía que se refería? La profecía se refiere a un bebé que nacería a finales del séptimo mes, es decir, julio, como si Harry fuera un idiota que no supiera contar hasta 7, pero, como se vio, nacieron 2 bebés en ese preciso momento, y que cumplían todas las demás condiciones de la profecía. ¿Cuáles eran qué? Snape no respondió de golpe. Se pasó los dedos por la mandíbula, pausado y lento, con la mirada fija en Harry. El que tiene el poder de vencer al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el séptimo mes. Pronunció esas palabras sin inflexión. Esa es la parte que oyó. Había 2 parejas de padres que habían escapado de Voldemort, 3 veces. Tus padres y los Longbottom. ¿El qué? ¿Neville era el otro bebé? Pero entonces, el Señor Oscuro te eligió, dijo con voz serena, casi fría. Harry se estremeció. A la mestiza, no a la sangre pura. Te eligió, y al hacerlo, sin querer, cumplió otra parte de la profecía que no había oído. Que marcaría a ese niño como su igual. ¿Cómo, por Merlín, llegó a oír la profecía, si Trelawney? Profesora Trelawney, dijo Snape en voz baja. Oh, por Merlín. La profesora Trelawney le estaba haciendo la profecía a Dumbledore. Director Dumbledore, hay una profecía que mató a mis padres, pero recordemos ser respetuosos. Severus se estremeció. Harry no entendía por qué se estremecía. Él, Harry, era el que estaba marcado como igual y todo eso. ¿Los oyeron? Dijo, haciendo un esfuerzo deliberado por mantener la calma. Por un mortífago. Sí, dudó. Lo descubrieron y lo expulsaron antes de que escuchara el resto de la profecía. Y luego fue a ver a Voldemort con él. Sí. Apenas se oía. Se sentó en silencio, mirando fijamente y sin ver nada. Al principio, todo había sido sencillo. Recordaba haberle dicho a Lucius Malfoy. Voldemort mató a mis padres. Un culpable. Luego llegó Pettigrew, quien traicionó la confianza de sus padres y los mató. Y ahora estaba este tercer mortífago, quien lo empezó todo. Si se iba cronológicamente, Voldemort era el menos culpable, en realidad. ¿Qué es la profecía? Y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y ambos deberán morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Nada de eso tiene sentido. ¿Qué poder? ¿Qué es eso y? Apenas pudo repetir las palabras. Esa última línea. Terminó débilmente. Por un instante, Severus se limitó a observarlo con los labios ligeramente entreabiertos. El Señor Oscuro es incapaz de amar, anunció. La capacidad de amar, de cuidar a los demás, que posees en tal medida, le es desconocida. Hizo una pausa. Miró expectante a Harry. Harry se aclaró la garganta. Y eso de que ninguno vive mientras el otro sobrevive, añadió. Habló con una voz tranquilizadora y melosa cuyo efecto era imposible no sentir. Significa, Harry, que aunque una vez me enfrenté a una sombra del Señor Tenebroso para evitarte problemas, el golpe final debe ser asestarlo tú solo. Entonces extendió la mano y agarró la mano flácida de Harry. Por una vez, su mano también estaba fría. Deberíamos hablar. Harry levantó la vista al oír el tono imperioso. Sirius estaba en la puerta. Al cruzarse con la mirada de Harry, entró y cerró la puerta. Harry estaba solo. Sirius lo había pillado cuando no habría nadie. ¿Sobre qué? Preguntó, aunque podía adivinarlo. Tu carta. Sirius lo miró significativamente. Ambas páginas. Harry asintió distraídamente. La expresión de Sirius en ese momento rivalizaba con la de Severus en su falta de emoción. Mira, Snape nunca me ha gustado mucho, o nada en absoluto, y el sentimiento había sido completamente mutuo. ¿Por qué? Preguntó curioso y cauteloso. Sus sospechas se confirmaron cuando Sirius pareció vacilar. La primera vez que lo vi fue en el expreso de Hogwarts, siendo estudiantes de primer año. Estábamos en el mismo vagón, con James y Lily. El corazón de Harry latía con fuerza contra su pecho. ¿Te dijo Snape que él y Lily eran amigos? Sí. ¿De verdad? Parecía ella impresionado. Casi esa era la palabra. ¿Te contó cómo dejaron de ser amigos? No. Sirius lo miró fijamente. Quizás deberías preguntar. Snape quería estar en Slytherin. También quería que Lily Evans estuviera en Slytherin. James quería estar en Gryffindor. Estaba completamente entusiasmado. Snape resopló, y obviamente James no lo dejó pasar. Me uní a él. ¿Por parte de mi padre?
Sirius asintió. ¿Qué dijiste? Nada grave. Harry arqueó una ceja. Solo era una broma. Nada serio. ¿Y cuando las bromas se convirtieron en maleficios y conjuros? Deberías saber que cuando los Gryffindors y los Slytherins se odian, es inevitable que haya peleas. Tienes a ese chico Malfoy en tu año, ¿verdad? Snape se entregó por completo, y muchas veces terminamos en la enfermería por su culpa. Pero tú empezaste, ¿no? Ese día en el Express. Si Sirius estaba enojado y solo intentaba controlar su temperamento, lo estaba haciendo de maravilla. Puso las manos sobre los hombros de Harry, inclinándose un poco para mirarlo directamente a los ojos. No era un buen tipo, Harry. Harry mordió el labio interior, pero pensó que si alguna vez resolvían esto, no podría andarse con rodeos. Parece que tú tampoco lo hiciste. Bien. Fue un chasquido irritado. Admito que éramos unos imbéciles. Éramos adolescentes, no sabíamos nada mejor, excepto Remus, y él no podía controlarnos. Pero Snape se relacionaba con mortífagos en prácticas, sabía mucho de artes oscuras, y a tu padre eso no le gustaba. Harry miró a los insistentes ojos grises de Sirius. ¿Y tú? Una emoción pareció cruzar su rostro. James era mi amigo. Pareció temblar. Dejó caer las manos a los costados y se irguió de nuevo. Lo que digo es que no éramos solo unos niños horribles y crueles que se metían con uno solo constantemente. Nadie lo quería. Algo se encendió en Harry. Ya me han acosado antes, dijo con sequedad. A nadie le caía bien antes de venir a Hogwarts. No significa nada. Snape se unió a Voldemort. ¿Es por eso que lo perseguiste durante todos tus años escolares, porque sabías que se uniría a Voldemort? La mirada de Sirius era casi fulminante. Se frotó la mejilla y luego el ojo. Mantengo lo dicho, no te pareces mucho a tu padre. Harry lo percibió vagamente. Te pareces más a ella, te pareces mucho a ella. Y entonces su rostro cambió por completo, una expresión tranquila y evaluadora mientras miraba a Harry, como si lo viera por primera vez. Cabello, ojos, nariz, boca. Son las gafas, dijo. Tu padre también tenía montura redonda. Harry por fin recuperó la voz. Me gustan los marcos redondos. Tu madre odiaba las monturas redondas. Se rió entre dientes. Fue un sonido inesperado. Harry casi dio un salto. Cornamenta me diría que algún día despertaría y sus gafas habrían tenido un destino misterioso y profundamente desafortunado durante la noche, y que su querida esposa habría sido la asesina secreta. Era una tontería bromear sobre eso. Harry esbozó una sonrisa temblorosa. Los ojos de Sirius estaban entrecerrados por la diversión, pero también había algo de tristeza en ellos. No debería haber dicho lo que dije ese día en la llamada Flu, dijo abruptamente. No pasa nada. Dijo en voz baja. Sé que lo extrañas. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Tú también. A Harry se le hizo un nudo en la garganta. Era diferente para él, ¿verdad? Tenía fotos y recuerdos heredados. Sirius vivía con su padre, prácticamente del brazo. Sí. Y yo pensé que estaba haciendo lo correcto por él al decirte que no confiaras en Snape. Lo sé, susurró. Sirius, notó, estaba respirando más rápido de lo normal. Todavía no confío en él. Harry suspiró lentamente. No sé cómo obligarte. Pero Dumbledore sí, y Remus sí, y tú también. Lo haré, no puedo decir que confíe en él explícitamente, todavía no, pero intentaré no ponerlo de los nervios. Intentó asentir con sabiduría, pero a su pesar, se rió entre dientes. ¡Qué gran salto, Sirius! ¿Estás seguro? Oye, no te burles. Viví los últimos 13 años convencido de que Snape era un mortífago. Remus también lo hizo. No tiene familiares mortífagos que intentaran matarlo. Eso suele darte perspectiva. Sonrió, con genuina diversión. Luego, serenamente al instante, añadió. No debería habértelo puesto difícil. Se encogió de hombros. El jersey, que le quedaba justo al borde del hombro, se le resbaló con un gesto. Sirius extendió la mano y se lo volvió a poner. Harry se miró los dedos, todavía apoyados en el hombro. No pasa nada. Es Snape. No lo pone precisamente fácil. Sirius soltó una risita gutural. Me sorprende que hayas entrado en razón. Es un poco difícil no hacerlo después de esa carta. Levantó la vista, confundido. No escribí sobre Snape en esa carta. Señalaste lo completamente diferente que eres de tu padre. Bueno, no lo dije así, totalmente diferente, repitió, con una sonrisa burlona en los labios.
Y decidí revisar, digamos, mi opinión sobre Snape a la luz de lo que el no James Potter dijo sobre él. Se unió a la risa de Sirius, pero su voz sonaba seria al hablar. ¿De verdad crees que mi papá no querría que me hiciera amigo de Snape? La vacilación se le notaba en el rostro. Es difícil saberlo, dijo con cautela. Supongo que, al final, habría confiado en Dumbledore. ¿Y mi mamá? La mirada de Sirius se volvió evaluadora. ¿Qué te dijo sobre ella? Se retorció. Que eran amigos. Que se pelearon. Que no se reconciliaron. Que era muy cercano a ella. Que quedó destrozado cuando murió. Que juró proteger a Harry después de su muerte. Estaba seguro de que Snape no querría que le revelara todo eso a Sirius. Supo de inmediato, por la expresión del rostro de Sirius, que había mucho más en la historia. No, dijo con un tono de súplica en la voz. No me ha contado mucho sobre cómo eran ustedes en Hogwarts. Si quiere contarme algo, lo hará él mismo. A Sirius no le gustó nada la propuesta, eso también era obvio. Exhaló. De acuerdo, dijo. Por un momento se quedaron allí, mirándose en silencio. Creo que es hora de cenar, dijo Sirius con calma. Entonces, ¿estás seguro de que deberíamos estar haciendo esto? Creo que esta es la tercera vez que cuestionas la necesidad de tu dominio de la oclumancia. Y eso fue todo lo que dijo al respecto. Para alguien que acababa de contarle a Harry información trascendental, Severus ciertamente no actuó como tal. Era el primer día de clases y la vida seguía como siempre. El profesor Snape estaba en el aula como siempre. Las clases de oclumancia se reanudaron. La tierra seguía girando. Legeremancia. Y, de verdad, dijo en un tono forzado de indiferencia, no creo que esté mejorando en esto. Ante la mirada fulminante que recibió por esto, Harry reconsideró la sensatez de esa farsa. Quizás el problema sea tu falta de determinación, dijo con una voz casi siseante, y logró que a Harry le hirviera la sangre. ¿Sí? Dijo con vehemencia. Bueno, créeme, después de lo que sé sobre la necesidad de matar a Voldemort, mi determinación es algo de lo que no debes dudar. ¿Ah, sí? Con ese mismo siseo. Perdóname si tu falta de progreso no me inspira confianza. Tu promedio en pociones es mucho mejor que tu desempeño en oclumancia hoy, y eso, créeme, es todo un logro. Quizás simplemente no puedo hacer oclumancia, ¿lo has pensado? Quizás solo sea para quienes pueden aislar sus emociones cuando quieran, como tú. Esa es una buena excusa. Soy un Gryffindor. Soy incapaz de controlar mis emociones. Yo también soy adolescente, eso definitivamente cuenta. Yo era un adolescente cuando aprendí a ocluir. Harry decidió que no estaba lo suficientemente irritado como para terminar la frase. Suspiró. Hoy no puedo. Sí, Potter, está perfectamente bien. Le pediré al Señor Oscuro que no acceda a tu mente hasta que puedas resistir su ataque por completo. Estoy seguro de que accederá. La paciencia y la simpatía son sus puntos fuertes, murmuró Harry. No bromees con esto. La alternativa es gritar de terror. Lo estoy intentando, ¿vale? Lo estoy intentando con todas mis fuerzas. No es mi culpa si no puedo apagar mis emociones cuando lo necesito y estar tan tranquilo y callado como tú, ¿vale? Snape lo miró con los labios tensos antes de decir, bien y dejar su varita. Harry se desplomó en su asiento. Quería preguntarte algo. Ahora me duele la cicatriz casi todo el tiempo. La mirada de Snape se agudizó. ¿Desde cuándo? Esa es la parte extraña. Estoy bastante seguro de que empezó justo después de nuestras lecciones de oclumancia. Pareció perder el interés casi de inmediato. Ya veo. Lo miró con incredulidad. ¿No crees que esta intromisión en mi mente me está, no sé, debilitando, haciéndome más susceptible ahí? Recuérdame una vez más cuál es el propósito de este ejercicio, dijo con un tono de aburrimiento que apenas rayaba en la irritación. Para aprender a defender mi mente de los ataques, dijo, igualando el tono de Snape. ¿Y crees que aprender a defender tu mente la hace menos defendida? Te lo dije, no lo sé. El momento fue simplemente curioso, nada más. Snape seguía mirándolo con burla. ¿Por qué crees que duele más entonces? Snape se encogió de hombros. Quizás no le guste estar ocluido. ¿Cómo puedes decir eso con tanta calma? Porque te he dicho incontables veces que mientras aprendas a ocluir, no tienes nada que temer. ¿Tengo que repetírtelo una docena de veces antes y después de cada clase? Porque si es necesario, me pasaré una hora entera haciéndote escribirlo si eso es lo que hace falta para que se te meta en la cabeza. Harry se retorció en su interior, levantando las manos en señal de rendición. Vale, lo entiendo.
No tienes que gritar. No estoy gritando. Y cierto. Y no me arranques la cabeza por esto, Severus, por favor, pero ¿y de verdad crees que esta conexión no vale la pena? Snape lo miró fijamente. Hace un momento te preocupaba que el señor Tenebroso tuviera planes nefastos con esa conexión. ¿Cómo puedes cambiar de un extremo a otro en un abrir y cerrar de ojos, Harry? Es casi aterrador. Harry se sintió un poco ofendido. Me dijiste que no me preocupara. Por Merlín, te dije que no te preocuparas mientras aprendieras oclumancia. Está bien, pero esa conexión salvó la vida de Arthur Weasley, así que, ¿no vale la pena? Snape lo miró con una expresión burlancia. ¿Y qué es esto, eh? Ya lo hemos tratado, no me repetiré. No importa. No dijo bruscamente. Dime, ¿cuáles son los peligros de que dejes tu mente expuesta al Señor Oscuro? Él podía leer mi mente y obligarme a hacer cosas, lo entiendo. Y la conclusión es sí. La oclumancia es absolutamente esencial, lo entiendo. Snape se recostó en su silla, aparentemente satisfecho. Y basta de esto. Aprenderás, vendrás aquí 2 veces por semana hasta que no tengas ningún sueño. Y debes decirme cada vez que tengas uno. Hablando de eso, ¿has tenido más? No, dijo con total sinceridad. 3 días después, eso cambió. No tuve un sueño, en sí, fueron sus primeras palabras, y Snape ya parecía estar preparándose para una reprimenda. Tuve una sensación, como si supiera lo que sentía, y él se sintió extasiado. Snape todavía parecía molesto, pero simplemente asintió con la cabeza y sacó su varita. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? Se supone que debes ocluirte antes de dormir para evitar soñar. Esto no cumple los requisitos, ¿verdad? Harry contuvo la respiración, apenas capaz de creer que quedaría impune. Espero que tu actuación de hoy sea mejor que la última vez, dijo Harry, y se apresuró a aclarar su mente, a vaciar su cabeza de toda emoción. Sí, sabía que llegaba tarde. Llamó a la puerta antes de mirar la hora. 6:17. Oh querido. Silencio del otro lado. Eso fue extraño. Volvió a llamar, miró el reloj otra vez, aunque seguramente no había pasado más de 1 minuto. Snape estaba enojado con él. Pero nunca había sido tan inmaduro como para hacer esperar a Harry solo porque llegaba tarde. Bueno, él nunca había llegado tarde antes, pero Snape no se enojaría porque Harry llegó tarde una vez, ¿verdad? Cerró el puño y volvió a golpear la puerta. ¿Profesor Snape? Preguntó, en voz baja por instinto, antes de darse cuenta de que si Snape no oía su llamada, definitivamente no oiría ni un susurro. Bueno, ahora él también empezaba a enfadarse. ¿Había cancelado Snape su clase de hoy y se le había olvidado mencionarlo? Debería irse. Miró la hora de nuevo. Habían pasado más de 3 minutos. Miró furioso el pasillo, su rápida huida. Se alejó un paso de la puerta, pero el fantasma de Snape lo fulminó con la mirada, y dudó. Impulsivamente, extendió la mano hacia el pomo. Se abrió. Lo soltó de inmediato, mirando fijamente el espacio entre la puerta y el dintel. Podía ver un poco de la habitación vacía y la mesa. Ajustó el ángulo. El brazo de la silla definitivamente no tenía brazo. Se mordió el labio y entró. La habitación estaba vacía. Cerró la puerta. ¿En la habitación vacía?, preguntó. ¿Profesor Snape? Espera, fue un ruido lo que escuchó cerca de esa puerta, la puerta que se abría hacia donde Harry no sabía dónde, pero donde a veces había visto desaparecer a Snape. La puerta estaba cerrada. El instinto le dijo que sacara su varita, y así lo hizo. Si había un intruso en la oficina de Severus, levantó su varita, preparado para un protego. Entonces recordó que había olvidado revisar el mapa antes de entrar. Con la varita aún en su mano derecha, levantó el pergamino a la altura de los ojos, para poder vigilar la puerta aún cerrada y el mapa al mismo tiempo. Snape estaba en la oficina con él. Algo se oyó detrás de esa puerta. Caminó hacia allí. No sabía por qué, pero a mitad de camino aceleró el paso y prácticamente logró atravesar el otro lado. A su izquierda había una cama, frente a él había una fila de estantes con más pociones. Snape era un acaparador de pociones además de ser un severo. En el suelo, a unos cuantos pies de él, yacía medio sentada, medio despatarrada, una figura vestida de negro que Harry reconoció en el medio segundo que permaneció mudo como un idiota en la puerta, antes de correr hacia adelante y arrodillarse sobre el hombre. «Hey», empezó Snape, gimió y se dobló. Harry intentó encontrar un corte, una herida, algo, pero fue en vano. «Severus», dijo, intentando aparentar calma y control de la situación. «¿Qué necesitas?»
Dime qué pociones necesitas. Te las traeré. En su interior, se prometía una y otra vez que estudiaría pociones mucho, para saber inmediatamente qué hacer si alguien sufría justo delante de él. Con el rabillo del ojo, notó que su pie derecho rozaba algo. No le dirigió más que una mirada superficial, pero su corazón dio un vuelco. Máscara de mortífago. Severus respiró agitadamente. En un tono casi habitual, dijo. Ve a buscar a Pomfrey. No puedo simplemente irme. Severus se inclinó y Harry lo abrazó mientras gemía de nuevo. Podía ver cómo sus botas se movían de vez en cuando. Flo suspiró y apartó débilmente la mano de Harry. Dudó por un segundo, pero solo un segundo, y luego se puso de pie y corrió fuera de la habitación, a la oficina, a la chimenea. ¿Dónde estaba el polvo Flu? ¿Dónde estaba? ¿Por qué había tantos frascos y ningún polvo Flu? Ah, lo entiendo. Lo arrojó, sin atreverse siquiera a tomarse el tiempo de mirar atrás una última vez. Enfermería de Hogwarts. Gritó, esperando que fuera lo correcto y también que no hubiera nadie en la enfermería, alguien que pensara que era muy sospechoso que Severus estuviera herido y que Harry pareciera un loco, preocupado de verdad por su odiado profesor de pociones. Cállate, idiota, no puedes pensar en eso ahora. Salió a trompicones a un entorno familiar. Tenía que encontrar a la señora Pomfrey. Corrió por el pasillo entre las filas de camas. Potter. La enfermera estaba parada en el otro extremo, con la mano en el pomo de la puerta de su oficina, como si hubiera estado a punto de entrar. Snape, está herido, dijo. Sus ojos se abrieron de par en par, pero entonces empezó a caminar con paso rápido hacia la chimenea. Harry quería correr, incluso volar, quería gritarle que se diera prisa. ¿Qué tan malo es? No lo sé, pero le duele, le tiemblan las piernas, parece que no puede caminar bien. Madame Pomfrey buscó la red Flu. Escucha, Potter, usa la red Flu para ir al despacho de Dumbledore y cuéntale lo sucedido. Se paró junto a la chimenea y anunció. Al despacho de Severus Snape. Harry saltó en cuanto las llamas se apagaron. No había visto a Dumbledore desde el ataque al señor Weasley, y ahora iba a verlo. El pensamiento yacía en su interior, aunque a medias reconocido. La oficina de Dumbledore, dijo, un poco más tranquilo, casi frío. Justo después de decirlo, pensó que podría haber sido una mejor idea revisar el mapa primero, solo para asegurarse de que no estaba con alguien más, pero cuando salió de la oficina de Dumbledore, decidió que sería el desastre de Dumbledore el que limpiaría, no el suyo. Dumbledore miraba por la ventana, pero se giró en cuanto Harry se acercó a él. Sus ojos se posaron en Harry por un breve instante, la cicatriz le ardía, caliente como un atizador al rojo vivo, y apretó la mandíbula. El odio surgió en su interior, inesperado y temeroso, como una serpiente, impulsándolo a atacar, a saltar sobre la mesa y hundir sus colmillos en ese trocito de piel abierta de su garganta. Entonces Dumbledore apartó la mirada, bajó un par de centímetros, justo a la altura de su nariz, y el momento pasó, aunque Harry se sintió tan desorientado como si alguien lo hubiera sorprendido por detrás e intentado estrangularlo. Parpadeó. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Harry, dijo Dumbledore con voz serena. ¿Qué ocurre? Severus está herido. Miró fijamente los brillantes ojos azules de Dumbledore, pero no lo miraban directamente. Harry recordó las veces que evitó la mirada de Severus porque creía que lo legitimizarían si lo hacía. Fui a buscar a Madame Pomfrey y me pidió que te buscara. Ya veo. Gracias, Harry. El director ya rodeaba la mesa, con la vista fija en la chimenea, como si Harry hubiera desaparecido en cuanto terminó de decir lo que tenía que decir. Tomó el frasco de polvos Flu. Te sugiero que vuelvas a tu sala común. Desapareció en un estallido de llamas, y Harry se quedó solo en una habitación que de repente parecía bastante llena de tic-tac y otros ruidos extraños que venían de todas direcciones. Te sugiero que regreses a tu sala común ahora. Sí, claro, dijo en voz alta. Con paso decidido, se dirigió a la chimenea y sacó unos polvos Flu. Los niños de hoy, oyó decirle una voz sarcástica y familiar. Era uno de los retratos de la pared. Nunca escuchen a sus superiores. La oficina de Severus Snape, dijo. La oficina estaba vacía, pero la puerta donde había visto a Severus por última vez estaba abierta. Su llegada no había sido silenciosa, pero los ocupantes de la habitación no se asomaron, así que supuso que o estaban absortos en atender a Severus, o Dumbledore no había pensado que regresaría fielmente a la torre de Gryffindor como le habían pedido. Podía oírlos moverse allí dentro, a Dumbledore hablando en voz baja, como si estuviera interrogando a la enfermera, sus respuestas, sus instrucciones. Harry contuvo la respiración, esperando algún sonido de Severus que le confirmara que estaba bien, pero nada.
Se sentó con la cabeza gacha. Una vez, creyó oír la voz de Severus y levantó la cabeza con tanta fuerza que se lastimó el cuello, pero la familiar figura negra no emergió de la puerta. Tras un rato que se sintió demasiado corto y demasiado largo a la vez, Dumbledore entró en la oficina, observando las filas de estantes que contenían los malolientes frascos con ingredientes para pociones. Harry llevaba tanto tiempo en la oficina que ya ni siquiera se daba cuenta. ¿Cómo está él? Dumbledore observaba con gran concentración un frasco a la altura de los ojos. Estará bien. Le aplicaron la Cruciatus. Se recuperará pronto. Harry abrió la boca, pero antes de que pudiera dar voz a alguna de las preguntas confusas en su cabeza, o incluso decidir si haría alguna de ellas, salió Madame Pomfrey. Estará bien, dijo, pareciendo dirigirse a Dumbledore incluso mientras ella miraba a Harry. Le di pociones para el dolor y para ayudarlo a dormir. Estará en condiciones para trabajar después de una noche de descanso. Pero Harry recordó vagamente cuánto tiempo había permanecido en la enfermería después de que le aplicaran el Cruciatus, y no había tropezado ni caído como Severus, así que ¿cómo podía ir? Pero Madame Pomfrey lo miraba con algo parecido a lástima en sus ojos, y Dumbledore, aunque todavía evitaba su mirada, tenía una mirada afligida que atenuaba la luz en sus ojos y lo hacía parecer más pequeño y mayor de alguna manera, y la voz de Harry se fue apagando. Harry, ve a tu dormitorio, dijo Madame Pomfrey, en un tono muy diferente al habitual. Quiero hablar con él. Él necesita descansar. Solo un ratito. Apenas era consciente de que parecía un completo imbécil, insistiendo en ver a alguien herido que necesitaba que lo dejaran solo para recuperarse, pero la parte de él que quería ver a Severus, saber que estaba bien, ahogó todo lo demás. Dumbledore y Madame Pomfrey intercambiaron una mirada. Parecía testaruda. Le acabo de dar una poción para que duerma. Harry, mañana estará perfectamente bien. Podrás verlo entonces. No me voy hasta que lo haga, dijo. Se cruzó de brazos y esperó. Sabía que Dumbledore podría echarlo de la oficina con un simple movimiento de varita, pero tendría que hacerlo de verdad, y Harry no iba a irse solo porque se lo pidieran. Se oyó un murmullo dentro de la habitación donde yacía Severus. Se quedaron en silencio. Harry no pudo oír lo que decía, pero al parecer Madame Pomfrey sí, porque frunció el ceño. Severus, empezó, pero entonces Severus habló, con una voz lo suficientemente alta como para que los tres lo oyeran. Pasa, Harry. Se puso de pie. Descruzando los brazos, sintiéndose avergonzado y desafiante a la vez, pasó junto a ellos y entró en la habitación. Severus estaba sentado en la cama, con un camisón puesto. La ropa que llevaba puesta no estaba a la vista, ni tampoco la máscara de mortífago. Estaba pálido como la muerte, con los labios blancos. Harry instantáneamente se sintió tan culpable que casi sintió náuseas. ¿Cómo te sientes? Severus esbozó una leve sonrisa y se tragó una oleada de emoción. Disculpa por asustarte. Antes de que Harry pudiera responder, con un chillido de Waat, dijo. Hay pociones para contrarrestar el efecto del Cruciatus. Cuanto más rápido se administren, más efectivas son. Pude ingerir una dosis en media hora. Eso es tan, pareció quedarse sin aliento, porque respiró hondo un par de veces antes de volver a hablar. Tan rápido como se puede administrar cualquier poción curativa. Mañana estaré perfectamente bien. Se aclaró la garganta. ¿Lo hizo él? El asentimiento que recibió en respuesta fue casual, como si realmente no fuera de importancia que Voldemort hubiera usado un imperdonable en él. ¿Cuántas veces te lo ha hecho? Esta es mi primera vez desde su regreso. Harry casi iba a decir. No te creo, pero no había nada en el comportamiento de Snape que sugiriera que estaba mintiendo. No es que Harry alguna vez supiera si Snape estaba mintiendo, el señor oscuro podía leer las mentes y aún así no sabía que él y Harry se trataban por su nombre. ¿Qué sabía Harry sobre leer las mentes, ya sea literal o figurativamente? He estado mejor que la mayoría. El señor oscuro es muy generoso con el uso de las imperdonables. Pero estoy destinado en Hogwarts, y mi único uso es proporcionar información, la cual proporcionó a su entera satisfacción. Otros tienen que cumplir sus órdenes, con un alto precio por el fracaso. ¿Le proporcionas información que le satisfaga? Preguntó Harry, sin molestarse en disimular la incredulidad en su voz. Una de las principales funciones de la orden es decidir qué información debe entregarse al señor oscuro. Tras muchas horas de debate minucioso, mi contribución para la próxima reunión de mortífagos está lista. No podía imaginarlo, elegir qué decir y qué no decir, sabiendo que una palabra equivocada, una cosa equivocada, significaría la muerte.
En ese momento, ni siquiera podía imaginar estar en la orden, sabiendo que un espía estaba sentado en medio de ti, y tal vez sería la última vez que lo verías. Había pensado que estar en la orden significaba pelear, en realidad salir y pelear contra los mortífagos, con hechizos y maleficios. Nunca había pensado en este aspecto, sentarse, hacer estrategias, planificar. Se inclinó hacia adelante. Severus arqueó una ceja, pero no se movió ni habló. Se acercó lentamente al hombre, rodeándolo con los brazos y dejándolos reposar suavemente sobre su torso. Te amo, tanto, por favor no mueras, por favor no mueras, no te lastimes, por favor, quédate, aquí, no regreses. Estoy orgulloso de ti, Severus dijo, y sus lágrimas dejaban vetas frías por sus mejillas y mojaban el camisón del hombre. Podía sentir brazos a su alrededor, pero también podía sentir que Severus estaba desplomado contra él, y por un momento, se congeló, preguntándose si el hombre se había desmayado, pero luego se apartó y Harry se apartó también. Deberías dormir. Harry asintió, aturdido. Oclumancia mañana. Levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Necesitas descansar, Severus. Poppy es mi enfermera, no tú, y ella me ha permitido regresar a mis funciones mañana. Pero estas son lecciones adicionales. Y te aseguro que son mucho más importantes para mí que enseñar a mis alumnos de primer año a poner 4 ojos de tritón y no 5, dijo en voz baja. Quizás esto también te sirva de lección a ti, que estás más interesado en seguir viendo tus sueños que en intentar romper la conexión. Sintió un frío que lo invadía. La mano de Severus estaba sobre su antebrazo, como si buscara apoyo. Lo siento, dijo con fervor. Lo haré mejor, lo haré. Una sonrisa le curvó los labios. Harry extendió las manos espontáneamente para ayudarlo a acostarse, pero le dirigió una mirada fulminante, como la de Snape, y él retrocedió. Vete a la cama, gallina quisquillosa. Harry no sabía si reír o llorar. Buenas noches, Severus. Buenas noches, Harry. No estaba completamente seguro de si tendría clases hoy, pero nadie le había dicho que no las tendría, y Snape parecía estar haciendo sus clases de pociones como siempre, así que a las 6 en punto estaba tocando a la puerta de la oficina. Su corazón latía un poco más rápido. Intentó ignorarlo. A la orden de Snape, entró silenciosamente, como si el silencio fuera esencial. Snape estaba sentado en su escritorio, con aspecto perfectamente relajado. Ah, Harry, dijo, como si fuera un día normal y Harry no lo hubiera visto sufrir hacía unos días. Harry se acercó a su escritorio. ¿Cómo estás? Preguntó. Estoy bien. Su tono era enérgico, casi severo. No tienes por qué preocuparte. Harry soltó una risa seca. Sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Acosar. Voy a matar a Voldemort, dijo, casi escupiendo las palabras. Snape se quedó quieto. Había salido de detrás del escritorio. Avanzó, y Harry dio un paso atrás sin darse cuenta. No vuelvas a decir eso. Puedo decirlo tantas veces como quiera. De todas formas, tengo que matarlo. Más vale que lo acepte ahora. Snape extendió la mano para agarrar su hombro. Harry saltó hacia atrás. Basta siseó, y luego lo agarró de la muñeca, tirándolo hacia adelante, sin mucha delicadeza, y lo obligó a sentarse en una silla. Escucha. No le doy mucha importancia a la profecía, y yo tampoco, hasta la última vez, Pettigrew, escucha, niña tonta dijo con una voz que casi denotaba enojo, salvo que la mano apretada en su muñeca parecía más un intento desesperado de consuelo que cualquier otra cosa. No sé qué significa esa frase de la profecía. Sé lo que piensa Dumbledore. Que no habrá un choque de poder entre ustedes dos. Confío en su opinión, pero no puedo estar seguro. Sin embargo, sí sé lo que se siente desear la muerte de alguien, no porque sea lo correcto ni porque se lo merezca, sino por un deseo ardiente de venganza. Escúchame, Harry. Déjalo estar. ¿Por qué? No importa. No me importa. Debes hacerlo. El agarre de Snape en su muñeca casi le dolía. Mírame. Dijiste una vez, hace 2 años, que no podía ver más allá de mi ira, que estaba cegado por ella. Tenías toda la razón, ¿verdad? Eso es completamente diferente. Es Voldemort. Mi padre nunca usó el crucio contigo. El principio sigue en pie. No tienes derecho a hablar del peligro de querer venganza. Casi gritó. Sí, claro, respondió con tono sombrío. Como alguien que ha pasado una década guardando rencor, lo creo mucho. No es lo mismo, dijo, casi suplicando, con el deseo de que Snape lo comprendiera.
Se trata de mantenerte a salvo, de asegurarnos de que nadie más salga lastimado por él. Snape se puso rígido. Esa no es tu responsabilidad, dijo en voz baja. Si puedo hacer algo al respecto, entonces es mi responsabilidad. No puedes hacer nada todavía. Harry sintió como si lo hubieran rociado con agua helada. Retrocedió bruscamente. Snape le había soltado la mano para enderezarse y mirarlo desde arriba. Alzó la vista, estirando el cuello para encontrarse con la mirada de Snape. Aún eres un adolescente, y aún eres menor de edad, continuó Snape en voz baja. Lo máximo que puedes hacer ahora mismo es confiar en nosotros. Harry sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No quiero que te vuelvan a hacer daño, susurró con furia. Snape tensó la mandíbula durante 10 segundos, antes de dar un paso atrás deliberadamente. Puedo con ello. No deberías tener que hacerlo. Snape inclinó la cabeza. Su rostro ahora simplemente evaluaba. Tu deseo innato de Gryffindor de proteger a la gente es admirable, Harry. Quizás sea una consecuencia natural de lo que Dumbledore considera el poder que el Señor Tenebroso desconoce. Sin embargo, no tienes por qué desperdiciarlo conmigo. ¿Desperdiciarlo? Susurró, seguro de haber oído mal. Snape arqueó una ceja. Algo se enroscó alrededor del cuello de Harry y lo dejó sin habla por un momento. ¿Crees que mereces que te hagan daño? No debes alimentar tu enojo simplemente por una necesidad equivocada de protegerme. No está fuera de lugar, ¿verdad? Si estoy destinado a derrotarlo. Snape lo fulminó con la mirada. Soy un mortífago. Serví al Señor Tenebroso una vez. ¿Te cuento de nuevo lo que hice bajo su mando? No era diferente de Malfoy, ni de Bellatrix Lestrange, ni de ninguno de los otros mortífagos que lo siguieron. Pero cambiaste de opinión. Sí, cambié de opinión, asintió, en un tono que casi parecía algo malo. Cambié de opinión, demasiado tarde, y por las razones equivocadas, quizá, pero cambié de opinión. Cerró los ojos, frunciendo el ceño un segundo. No se trata de lo que merezco, dijo en voz baja, como si lo estuviera reflexionando. Se trata de lo que puedo hacer, y lo que nadie más puede, debido al error que cometí. Si no hubiera elegido voluntariamente ser un mortífago, hoy no podría espiar para la orden. Harry no podía hablar. Miraba fijamente a Snape. El hombre estaba apoyado en su escritorio, con los brazos ligeramente cruzados y la mandíbula apretada, pero por lo demás impasible. Eso es ridículo. Snape volvió a cerrar los ojos brevemente, y Harry estaba preparado para una reprimenda, pero Snape no parecía enfadado. Parecía casi como si lo hubiera esperado, y de alguna manera decepcionado. Es tu sentimiento el que te ciega. Puedes decirme honestamente, Harry, que si no te importara, si no me conocieras, si me odiaras, aún así no querrías que espiara al Señor Tenebroso. Harry respondió con la respuesta que le vino a la mente al instante, sin pensarlo 2 veces. No, no lo haría. ¿No? Preguntó, no con desdén, en realidad, sino con una incredulidad burlancia. ¿Y si Lucius Malfoy se diera cuenta de su error y se ofreciera a ser mi espía? ¿Te mostrarías igual de reacio a dejar que fuera Crucio? Esta vez también, la respuesta llegó al instante, y se odió por ello. Snape lo observaba, con una actitud segura de sí mismo, sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. Harry se secó la mejilla. La oleada de ira se estaba desvaneciendo, dejando un mar de emociones que podían clasificarse como algo en particular. Bien. Inútil, pensó, discutir con un Slytherin. Incluso cuando se equivocaban, podían darte 1000 vueltas. Al menos logró una cosa. Se sintió extrañamente en paz, de una forma desapasionada, como si por fin hubiera alcanzado esa mente clara de la que Snape no paraba de hablar. Se puso de pie. ¿Empezamos? Preguntó con calma. Snape frunció el ceño ligeramente, pero levantó su varita en señal de asentimiento. Legeremancia. Los recuerdos de Snape, uno tras otro, pasaron por su mente. Snape de pie junto a él la primera vez que despertó después de su rescate. Snape, sosteniéndolo después de que se cayó. Snape, dejándose abrazar a regañadientes por un Harry lloroso. Snape, sentado en un restaurante en el callejón Diagon. Snape con un brazo sangrando, cortesía del basilisco. Y luego esa pesadilla que tuvo Harry, de Snape enredado en el cuerpo de la serpiente de Voldemort, mientras sus colmillos cortaban el cuello de Snape, su hombro, otra vez, sangre salpicando por todos lados. Quería vomitar, quería llorar, podía sentir el empujón en su cabeza, pero ahora podía controlarlo y empujó con fuerza. Él estaba de pie, apenas, y Snape se había tambaleado hacia atrás, y parecía un poco sorprendido. Harry tenía lágrimas en su rostro otra vez.
La secó bruscamente y con enojo. Por un momento, ninguno de los dos habló. ¿Funcionó?, preguntó Harry con voz ronca. Se aclaró la garganta mientras Snape respondía. Sí. De acuerdo. Era una victoria, lo sabía. Nunca había sacado a Snape de su mente a esa manera. Felicidades. Harry miró al suelo. No quería mirar la cara de Snape. ¿Qué hiciste? No lo sé. Sí lo sabía. Sabía exactamente lo que había estado pensando, lo que había estado sintiendo. No había estado despejando su mente en absoluto. Snape se había equivocado por completo en eso. Sobre él, al menos. Una vez más, tenía que irse y ser diferente. Sí, lo haces. Sí, vale. Estaba pensando en ti, ¿vale? Gritó, y Snape pareció sobresaltado. Harry estaba seguro de que lo regañarían por alzar la voz, pero Snape no parecía dispuesto a hacerlo, y además, Harry no podía controlar la voz. Estaba pensando en ti y me sentía fatal, eso fue lo que hice. No intenté vaciar mi mente. Simplemente estaba terriblemente triste. Pensando en mí. Sobre lo que dijiste, sobre ti, que mereces que te lastimen por lo que hiciste, y, me gustas, Snape, no quiero que te lastimen. Y estabas pensando en eso, y sintiendo, Snape hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada. Triste, añadió. Dolor, pena, sufrimiento, agonía. Parpadeó de repente. ¿Y me empujaste?, murmuró. Sí, y te empujé. No despejé mi mente de emociones, la llené. Anda, cuéntamelo. Decirte que... No sigo las reglas, otra vez, sigo rompiendo todas las reglas. Snape tenía una extraña sonrisa en el rostro. Te lo dije, ¿verdad? Harry sintió unas ganas locas de rascarse la cicatriz. Su mano estaba a medio camino cuando se dio cuenta. En lugar de eso, se pasó los dedos por el pelo. Felicitaciones, Harry, dijo nuevamente. Ya lo dijiste. La voz de Snape se endureció. Lo diré todo el tiempo que sea necesario. Hiciste un buen trabajo. No eres raro ni extraño en absoluto. Dio un paso adelante, y de nuevo Harry retrocedió, y Snape frunció el ceño, pero se detuvo. ¿No te lo crees de verdad?, dijo con voz ronca. ¿De qué clase de niño se habla? ¿Cuántos niños mágicos conoces que hayan sido marcados por un señor oscuro? ¿Cuántos? Gritó. Snape no dijo nada. Parecía morderse el labio por dentro. Me retractó, dijo. Eres especial. Eres único. Sin embargo, no eres responsable de eso. Solo eres responsable de las decisiones que tomas. No tengo elección, ¿verdad? Tengo que matarlo. Sí que lo haces, suspiró, y esta vez avanzó y estrechó a Harry contra sí. Puedes elegir entre amar o odiar. Harry respiraba con dificultad. Tenía la mano en la espalda de Snape. Notaba la diferencia. Snape respiraba con normalidad, con calma, y Harry deseó ese nivel de desapego, frialdad o lo que fuera que le ayudaba a mantenerse tan impasible. ¿Qué era ese recuerdo, de la serpiente del señor oscuro y yo? Lo dijo con tanta calma, como si no lo estuvieran atacando en ese recuerdo, como si Harry no se hubiera despertado en plena noche sudando y con un grito en la garganta, convencido de que era real, de que habían descubierto a Snape y lo estaban matando, y el hecho de que su cicatriz no le doliera, de que solo fuera un sueño, apenas le servía de consuelo. Pesadilla, murmuró, apenas audible. Snape no respondió, pero Harry sintió que sus brazos se tensaban. Ah, pensó. Snape tampoco está completamente libre de miedo. Este pensamiento tampoco fue útil. ¿Es por eso que sigues molestándome con los beneficios de mantener abierta tu conexión con el Señor Oscuro? Sí y no. Lo había pensado, por supuesto, pero no solo le preocupaba a Snape, sino todos. No quería que Arthur Weasley, ni Tonks, ni Moody, ni nadie de la Orden fuera mordido, como tampoco quería a Snape. No respondió. Snape no repitió su pregunta. Lo siento, dijo, por haberte dado tantas preocupaciones. Le costó un poco encontrar la voz. ¿Y crees que me disculpo por tonterías? La mano de Snape le dio un golpe en la nuca. Harry casi rió entre dientes. Estaba pensando en su pesadilla, preguntándose qué haría Snape si lo atraparan y lo mordieran, si tendría un plan de contingencia o si pensaría que él también merecía morir. Después de unos momentos, Snape murmuró, ¿lo hacemos otra vez? Harry abrió los ojos. Su cabeza estaba apoyada en el pecho de Snape. ¿Puedo decir que no? No. Él sonrió. Bueno, entonces sí. Excelente, dijo secamente. Se apartó y Harry retrocedió. Con la varita apuntando a su cabeza de nuevo, Snape dijo. Haz lo que hiciste la última vez.
Pienso en ti, pensó Harry. Podía sentir el empujón, el alienígena en su mente. Sondeaba su interior, o lo intentaba. Harry le dio un empujón y lo hizo caer al suelo. Podía sentir que había tardado muy poco. Apenas había perdido de vista todo lo que lo rodeaba cuando reapareció. Snape parecía satisfecho mientras bajaba la varita. Excelente. Lo haremos unas cuantas veces más, claro, pero estoy convencido de que por fin lo tienes bajo control. Harry simplemente asintió. Dijo con voz vacilante. Disculpa. No debe ser fácil para ti. Estoy bien. Estás bastante pálido, la verdad. Siéntate. Harry se deslizó sin fuerzas en una silla, mientras Snape se dirigía a su mostrador y sacaba una jarra de agua que vertió en un vaso conjurado. Tenía los ojos cerrados y la cabeza apoyada en la mano. Sintió que Snape se acercaba y abrió los ojos, tomando el vaso. Mientras bebía, sintió unos dedos que le despeinaban torpemente. Me siento muy agradecido por su preocupación por mí, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Sí, bueno, tu Bogart me matará, dijo, intentando sonar frívolo e indiferente. Sus manos se quedaron quietas por un momento antes de reanudarse. Señorita Granger. Espero que esta no sea una visita para discutir sobre la nota media que recibió en su último ensayo. No, señor. Tengo una idea. Pausa. Soy todo oídos. ¿Se acuerda de Rita Skeeter, profesor? Tengo esa mala suerte, sí. La tengo. Es una animaga sin registrar, lo descubrí y la capturé. Es un escarabajo. La he estado guardando en su forma animaga en un frasco. ¿Has estado guardando al escarabajo animago Skeeter en un frasco? Sí. Durante medio año. Más o menos, sí. Señorita Granger, voy a fingir que desconoce por completo la palabra secuestro. Y que, en general, se considera algo desagradable. No he secuestrado a nadie, señor. Solo tengo un escarabajo de mascota en un frasco. Le doy de comer y todo eso. Qué humanitario de tu parte. Disculpa. No soy un humano. Se aclaró la garganta. La mirada casi burlona, casi admirativa, de Snape la desconcertaba. Estaba pensando, casi tengo miedo de preguntar qué. Harry necesita un reportero que pueda escribir un artículo desde su perspectiva. El profeta no ofrece muchas respuestas. Nadie sabe aún qué le pasó a Cedric Diggory. Si conseguimos que Skeeter escriba un artículo entrevistando a Harry, pero estará dispuesto a revivir algunos de sus peores recuerdos ante un periodista. Todavía no le he preguntado. Acudí a ti primero porque, el profeta no publicará esto, y solo el quisquilloso se acerca un poco a El Profeta en cuanto a lectores, un excelente periódico, en verdad. No es mi culpa que el mundo mágico solo tenga un periódico medianamente decente, profesor. Quizás puedas añadirlo a tu lista de problemas sociales que necesitan solución. Justo después de Spew. Ella se quedó mirando. ¿Le interesan los derechos de los elfos, profesor? Te asignaré un ensayo de 30 centímetros sobre por qué tu enfoque para solucionar el problema de los elfos no funcionará, si no me dices por qué viniste a mí con esto. No estoy seguro de cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Publicar un artículo es un gran problema. El ministerio lo sabrá. Harry, con todas sus palabras escritas, impresas, reimpresas y distribuidas, sé cómo funciona una publicación periodística, gracias, señorita Granger. El primer efecto, y el más inmediato, que veo sería... búhos. ¿Búhos, señor? ¿O se refería a los búhos? Muchos, muchos búhos, de un amplio espectro de lectores. Oh. Y entonces, por supuesto, mi estimado colega el sapo lo sabrá. Tos. Ella no usará plumas de sangre, pero castigará a Harry. ¿Cómo podemos detener eso? No puedes. Si quieres que el mundo mágico lo sepa, debes estar preparado para que el ministerio también lo sepa. Ahora mismo, la representante del ministerio en Hogwarts es un Umbridge, y no se quedará de brazos cruzados. Advierte a Harry de las consecuencias, dile que se prepare para despedirse de Hogsmeade, o de Quidditch, o de ambos. Es todo lo que puedo decir. Veo. A menos que, ella esperó. A menos que hagas que Harry mencione, sin darle importancia, que al ministerio no le haría gracia saber que está hablando de este asunto en particular, o no, el ministerio quiere mantenerlo en secreto para evitar el pánico y la vergüenza, y seguro que lo pasará mal cuando se enteren. Quizás ni siquiera pueda conceder más entrevistas, porque le prohibirán la entrada a Hogsmeade. Skeeter sabrá qué escribir. Gracias, profesor. Díselo a Harry. Antes de que lo sientes con esa mujer. Otro capítulo corto. Lo siento.
Pronto habrá capítulos más largos, lo prometo.